que nos va a venir muy bien. Ánimo, a ver si dentro de poco estamos, aunque sea al 50%. Bueno, entonces hoy tenemos al doctor Manuel Pardo, vicedecano del grado de Podología de la UCAN, que nos va a hablar de los EPIs en la consulta y de cómo tenemos que manejar todo esto ahora para poder volver a empezar. Bueno, pues Manuel, te doy paso cuando puedas. Adelante. Muy bien. Pues hola, buenos días compañeros. Para mí es un placer veros a todos, os veo ahí con las manos. Muchos estáis silenciados, o sea que al final de la ponencia daremos paso a que podáis hacer preguntas y podamos hablar. Y para evitar que se cuele ruido ambiente, pues creo que me han dicho que la mayoría de vosotros estáis con los micros silenciados. Yo voy a intentar daros algunas ideas, un poquito de recomendaciones de lo que he recogido de la OMS y del Ministerio y quizá a lo mejor cómo intentar llevarlo a la práctica, ¿no? Como sabéis, yo además de trabajar en la universidad, trabajo en el 061, igual que pues, Javier o Paco, y bueno, pues nos ha tocado trabajar con los EPI de una manera un poquito más en profundidad y a lo mejor pues eso es lo que nos ha dado este pasito previo de experiencia que intentamos explicaros y compartir con vosotros, ¿vale? Así que, bueno, si la tecnología me deja, voy a compartiros la pantalla de un pequeño PowerPoint que he preparado para que podamos también aclararnos con algunas ideas. Yo creo que todos estaréis viendo ya un PowerPoint, ¿no?, de fondo. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer al colegio la invitación. Para mí siempre un placer en mi casa y, vamos, os tengo mucho cariño a todos y al colegio y me gusta estar siempre que podemos colaborar, pues que vayamos de la mano. ¿Qué cositas vamos a saber? Primero, estamos todos muy saturados de información, recibimos millones de cosas, recibimos miles de fuentes y tristemente recibimos información falsa y muchos bulos. Sabéis que el bulo tiene más facilidad para hacerse viral que las noticias oficiales y esto es lo que tenemos que evitar. Nosotros somos profesionales y nuestro trabajo es trabajar con las recomendaciones oficiales del Ministerio y de las autoridades sanitarias pertinentes. Todo lo demás para nosotros no tiene ninguna validez. Con lo cual, lo recomiendo pues, que vayamos a fuentes oficiales, ¿vale? Esto es lo primero. Vamos a intentar hoy quitar mucha de esa información que hay, porque estaréis todos inundados, y vamos a intentar dejar algunas ideas claras, que he intentado que fuera como muy eficaz, ¿vale? Por lo que os decía un poquito, ¿no? Os recomiendo a todos que vayáis a las páginas oficiales del colegio, a las del Consejo, Ministerio de Sanidad, Murcia Salud. Todas las demás fuentes, para nosotros en principio, las ponemos como en tela de juicio. No tenemos claridad, no tenemos evidencias científicas. Este virus es muy nuevo, es de la familia de los virus, pero tiene un comportamiento muy atípico y por eso nos está haciendo que cambiemos también mucho. No podemos decir esto es así siempre porque, como habéis visto también con las ponencias de otros compañeros, hasta las afectaciones dermatológicas pues nos están cambiando y está haciendo un comportamiento muy atípico para lo que era un virus tipo gripe. Fuentes oficiales. La más recomendable, iros a la página del Ministerio, ¿vale? Y en el Ministerio han hecho una página conjunta uniendo varios ministerios y aquí encontraréis información muy útil, sobre todo de documentos técnicos para profesionales sobre cómo limpiar material, que ahora hablaremos un poquito, las mascarillas, hasta incluso cómo fabricar mascarillas, que luego hablaremos un poquito de ese tema, información para los ciudadanos, información para la prensa, ¿vale? Os recomiendo mucho esta información, luego la puedo pasar si la queréis tener por escrito, así que esta es la única manera, creo, que debemos de tomar nuestras medidas, basándonos en lo que marcan las autoridades. Nada de comentarios, nada de inventos raros, nada de cosas que hay por ahí en la red que a veces pues hasta me causan miedo, ¿no? Y a veces pues visto en profesionales y creo que nosotros debemos de mantener la calma y ser un agente de salud que funcionamos con criterios objetivos y con un comportamiento adecuado. Guías oficiales. Os recomiendo esta guía de buenas prácticas para centros de trabajo. Es una guía que da algunas indicaciones y repasamos cosas que ya todos sabéis, ¿no? El lavado de manos es lo más importante. Intentar evitar al toser y al estornudar, pues la contaminación, la distancia. ¿Qué es lo que tenemos que prevenir? Pues el contacto con mucosas, ojos, nariz y boca, ¿vale? Para ello, todo lo que podamos utilizar, pañuelos desechables en la consulta, cubiertos, vasos, lo que estemos utilizando, que sea todo desechable, es la mejor manera, ¿vale? Y en cuanto veamos a alguien que tiene síntomas sospechosos, pues tenemos que aislarlo. Esto es lo que nos marcan las guías oficiales. Sí que es verdad que vemos que van cambiando y tenemos que estar como actualizados y intentaremos
también colaborando con el consejo y desde la conferencia de decanos estamos intentando también editar alguna cosita. Tenemos que estar muy atentos porque cada día va cambiando la información y tendremos que ir actualizándonos. Bueno, a mí me gustaría que fuéramos muy prácticos. No vamos a hacer ni debates, ni vamos a entrar en hacer estudios complejos, ni así. ¿Cómo afrontamos el volver a la consulta? Y yo creo que la mejor manera es dividirlo como en 3 apartados. Un primer apartado, ¿qué hacer antes de la consulta? Que es muy importante, ahora veréis que la preparación es muy importante. ¿Qué hacemos durante la asistencia, durante el tiempo que estamos en consulta, tanto nosotros como el paciente? ¿Y qué hacemos después? Pues para limpiar aquellos objetos y el centro de trabajo y volver a la normalidad, ¿vale? Cada uno tendréis que adaptaros, tendréis que mirar vuestras condiciones, vuestro espacio, los recursos humanos y los recursos físicos que tenéis. Yo solo voy a dar ideas generales que se me han ido ocurriendo de las consultas donde he estado, tanto en consultas grandes como en la de la universidad, que es una consulta un poquito más grande. Además de esos 3 pasos dentro del procedimiento, vamos a dividir también los procedimientos como en varias secciones. Una de ellas son recomendaciones o acciones sobre el paciente, otra acciones sobre los profesionales y otras acciones sobre las instalaciones, el material o los instrumentos que utilicemos, ¿vale? Básicamente hemos intentado dividir en esto para tener claros los procesos, ¿vale? Un proceso en 3 fases y 3 elementos principales: paciente, profesional, instalaciones. Bueno, vamos a la primera parte. Veréis que arriba hay diapositivas que son de información general y hay diapositivas que son de recomendaciones, que las hemos ido ordenando con un numerito para que luego al final pues, podáis tener un poquito esos pasitos, ¿no? Bueno, antes de la consulta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a centrar primero en el paciente. Vamos a llamar al paciente que tiene una cita y le vamos a informar sobre la situación excepcional, que seguramente ya la conozca, pero eso nos va a dar pie a explicarle que tenemos unas medidas excepcionales, que habitualmente venía a nuestra consulta siguiendo unos procedimientos y que ahora hemos ajustado cosas. Eso nos va a llevar a solo admitir urgencias podológicas, pues si alguien quiere hacer un estudio biomecánico para salir a correr, pues no es el momento quizá ahora de que nos pongamos a hacer este tipo de procesos y puede esperar más adelante. Pero eso ya cada uno seleccionaréis qué es lo que consideráis una urgencia podológica. Una vez que ya hemos seleccionado al paciente y el tratamiento que hemos admitido, le vamos a preguntar por sus síntomas. Le vamos a preguntar específicamente si ha tenido en los últimos días tos, fiebre o dificultad para respirar. En algunos casos, escozor o picor en la garganta. Vale, ahí os recomiendo además que una vez que le hayáis preguntado eso, le dejéis una vía abierta para decir, ¿ha tenido algún otro síntoma que usted encuentre como atípico? Ya habéis visto, pues, por ejemplo, Dionisio ya nos contaba el otro día, ¿no? Lesiones atípicas en la piel, que hasta ahora no las teníamos informadas como relacionadas con el COVID, pero ya parece que ya son evidentes que sí. Y también hemos encontrado pacientes con síntomas atípicos, gente que, por ejemplo, ha dejado de tener sabor o olor. Y hasta ahora era una cosa muy rara, nunca habíamos visto algo parecido en este tipo de virus. Entonces, dejar a los pacientes que os hablen de cualquier otro síntoma que puede ser una sospecha. Personas que también nos informan de dolor solo en las piernas, cuando históricamente la anterior gripe nos hablaba de un dolor generalizado en todas las articulaciones, en esta ha sido más típico dolor en miembros inferiores, ¿vale? Por lo cual, vosotros dejar que el paciente os cuente cualquier otro síntoma. Y si es posible, porque muchos pacientes lo tienen, para mí, muy importante, pedir al paciente que venga ya a la consulta con una mascarilla quirúrgica puesta, ¿vale? Yo eso os lo recomendaría. Vale, una vez que hemos hecho esto, al paciente le damos su cita y, bueno, pues seguimos el procedimiento. ¿Qué Ya cosa está. vamos? ¿Sí? Ah, vale, que se había colado alguna consulta. Vale, ¿qué vamos a hacer con respecto a los profesionales? Bueno, vosotros ya os haréis este autotest, ¿no? Y si tenéis una administrativa, una auxiliar de clínica o cualquier otro compañero en la consulta con el que vais a estar en convivencia durante vuestra asistencia, pues volver a hacerle la misma anamnesis que habéis hecho con el paciente. Todo esto es por teléfono antes de ir a la consulta, claro. A los compañeros también les vamos a pedir que lleven la mascarilla quirúrgica y, ojito, cosas importantes para los sanitarios. El vello de la barba hay que llevarla casi afeitada, ¿vale? Porque la barba impide el correcto sellado de las mascarillas y esto sí que está informado de manera clara en los procedimientos profesionales. Las bigote, la barba, cualquier vello facial hay que eliminarlo. El maquillaje, para quien suele usar maquillaje, ponerse un poquito de colorete, también hay que quitarlo, porque hemos visto que el virus a veces tiene una cierta
afinidad, ¿no?, por las zonas con grasa, y a veces ayudaría el maquillaje a que el virus se mantuviera más tiempo en el caso de que una gotita se pusiera en contacto con vuestra cara. Con lo cual, nada de barba, ni pelo en la cara, nada de maquillaje. Bueno, medidas ya que a lo mejor sí que ya utilizabais antes, pero las volvemos a repetir. Nada de anillos, pulseras, relojes, objetos decorativos, pues no es el momento ahora, ¿vale? Cualquier objeto donde pueda anidar algo, lo vamos a quitar. Bueno, hecho esta aclaración, vamos a ver el centro. Las recomendaciones habituales suelen ser abrir las ventanas, ventilar el ambiente, apagar aire acondicionados y ventiladores. Cualquier cosa que haga que una gotita o una parte del virus que está flotando, en lugar de caer, esté haciendo turbulencias, ¿vale? Nuestra idea es que el virus está en partículas relativamente gruesas y con un poquito de facilidad cae pronto. Pero vamos a evitar cosas que nos hagan turbulencias en el ambiente, ¿vale? Por eso tenemos que llevar cuidado un poquito con los aspiradores, a la hora de fresar y todo esto, tendríamos que ser prudentes. Y temas de limpieza. Por suerte este virus es relativamente fácil de limpiar, con lo cual vamos a utilizar lejía, que ahora veréis un poquito las proporciones, alcohol o toallitas desinfectantes de superficie, ¿vale? Pongo un asterisco ahí porque nos vamos a ir a la siguiente diapositiva a ampliar un poquito esa información. Limpieza con lejía. Pues la recomendación es limpiar todas las superficies de contacto. Pensad que el virus se queda en esas partículas, puede ir a las manos o puede ir cuando toso o cuando hablo, pues a cualquier parte, a los interruptores, botones del ascensor, si utilizáis la caja registradora, el móvil, mandos, pasamanos, cualquier superficie de contacto es susceptible de anidar restos del virus. En el baño, por supuesto, y bueno, pues no hace falta freír las superficies a 200.000 grados. Hay que coger un poquito de lejía, diluir 20 mililitros de lejía. Estas son las recomendaciones del Ministerio. Esos 20 mililitros hasta 1 litro de agua y con eso enjuagar. Dejar la lejía unos 5 minutos y luego enjuagar. Simplemente con eso ya tenemos claro que el virus se inactiva, con lo cual es un virus relativamente fácil. Vale, ¿qué hemos encontrado? En algunos objetos hemos encontrado que la lejía los degrada mucho. Por ejemplo, las gafas de protección, al principio, cuando empezamos las primeras guardias a hacer con este virus, echábamos a las gafas de protección lejía. Y hemos visto que se degrada muy pronto el plástico. Después de hablar con muchos de los fabricantes, nos recomendaba mejor con alcohol de 70. Hay gente que ha estado utilizando el alcohol de 96 grados, pero hemos visto que el alcohol de 96 sigue degradando algunos objetos de protección. Con lo cual, pues gafas, teléfonos móviles, teclados del ordenador, ratón, llaves, os recomiendo que utilicéis alcohol de 70, ¿vale? Con el de 70, bueno, 60 y tantos dicen que ya es suficiente, con lo cual, bueno, pues no hace falta utilizar el de 96. En algunos casos, el Ministerio también reconoce una manera de diluir el alcohol de 96 para hacerlo de 70 y podéis utilizar la fórmula. Estas dos fórmulas son directamente las recomendaciones del Ministerio. Mi recomendación, y por eso lo pongo en rojo. Tenemos muchos aparatos que no son metálicos, que tienen superficies plásticas, que tienen superficies diferentes a lo habitual y a veces tenemos dudas de cómo limpiarlo. Os recomiendo que habléis con el fabricante por ver si tienen una ficha técnica la manera de hacerlo. Bueno, estas son las dos principales vías para limpiar: lejía diluida, alcohol de 70, y luego veréis que hay otros dispositivos, hay una serie de toallitas antisépticas que son también muy útiles para limpiar. Hay veces el famoso gel hidroalcohólico o otros dispositivos para limpiar superficies por vía aerosol. Cualquiera de estos dispositivos que utilicéis como complemento, ya sea para superficies, para las manos o para el ambiente, tenéis que verificar que en el botecito, cuando veis la especificación, está su uso es útil para virus, porque había algunas de las hidroalcohólicas que no reconocía la utilidad para virus, solo para bacterias, con lo cual tenéis que verlo, sobre todo también por el tipo de proporción de alcohol que suelen llevar. Pero os recomiendo que si podéis adquirir en el mercado, que no sé cómo estará ahora la dificultad, porque todo esto está un poquito colapsado, os puede ayudar a tener un complemento. Y como siempre, ante la duda, preguntar al fabricante de cómo limpiar esa superficie o esa parte, ¿no?, de la equipación. Bueno, ¿qué vamos a hacer con respecto a las agendas? Pues como también os imagino que muchos de vosotros ya habréis empezado a pensar, lo que hay que hacer es intentar espaciar las citas de las agendas. Tendremos menos volumen al tener solo seleccionados pacientes de relativamente urgencia
Y también le vamos a recomendar al paciente, si es posible, que venga él solo a la consulta. Si es una persona mayor y necesita un acompañamiento, pues le pediremos que limite al máximo el acompañamiento y sea el mínimo imprescindible. Y en este caso también rogar la famosa puntualidad que todos siempre queremos, pero a lo mejor ahora sí que es el momento de hacerles entender que no queremos que se esté cruzando él con otra persona. Y ahí sí que tenemos que intentar ajustar los tiempos de llegada del paciente, de asistencia y de salida del paciente para intentar evitar que se estén juntando los pacientes en nuestra consulta y los familiares. Como no siempre todo es posible, porque a veces pues uno intenta hacer bien las cosas, pero unas veces te ayudan y otras veces pues la gente no colabora, lo que sí que os recomiendo también es que en la sala de espera que tengáis marquéis asientos que no se pueden utilizar y hay gente pues que pone vendas, otros ponen folios, otros ponen X cosas y sí que intentéis mantener esa distancia entre los asientos para que la gente al menos pues tenga este 1,5 metros de separación. Bueno, acabada la primera parte esta de preparación, vamos un poquito a qué ocurre cuando viene el paciente. Os recomiendo que hagáis un pequeño checklist de cositas y luego pues vayáis siguiendo. Yo de todas formas os pasaré esta información. Cuando llega el paciente a la consulta, como entendemos que el paciente ha venido sin síntomas, pero no tenemos claro al 100% de que el paciente no sea un posible vector de transmisión, nosotros de inicio vamos a mantener algunas recomendaciones. Si el paciente no traía su propia mascarilla, nada más llegar le vamos a ofrecer una mascarilla, ¿vale? Es una medida muy buena, muy recomendable. Si el paciente trae o no trae guantes, nos va a dar igual. Nosotros vamos a seguir la recomendación habitual, que es que el paciente se lave las manos, ya sea en el lavabo, con agua y jabón o con solución hidroalcohólica. Lo que es muy fácil es, en cuanto llegue a la puerta de la consulta, decir, toma, te doy un poquito de solución hidroalcohólica, te lavas las manos 2 minutitos con esta solución y así, pues, ya sabemos que evitamos aerosoles, que nos pueda contaminar, o ya sabemos que si lo traía en las manos nos pueda dejar en algún sitio virus. Mucha gente veréis que sale a la calle con los guantes. La OMS y el Ministerio hablan que eso a veces da una falsa sensación de seguridad, porque el paciente llega, se tose, se pone la mano y dice, como llevo guantes me creo que no estoy contaminando, y luego con ese guante va a ir tocando sitios, con lo cual el llevar guantes no va a evitar que el paciente se lave las manos o que el paciente se eche hidroalcohólica. Así que cualquiera de las dos medidas os las recomiendo al llegar, ¿vale? Y en la medida de lo posible vamos a intentar evitar tocar objetos que él nos traiga, ya sean informes, ya sean productos, lo que sea que él nos quiera ofrecer o que nos quiera enseñar, vamos a evitar nosotros entrar en contacto con ellos. Si en algún momento tenemos que entrar en contacto con uno de esos informes, no pasa nada. Una vez que lo hemos tocado, nosotros cogemos y nos volvemos a echar hidroalcohólica, ¿vale? Cada paso que demos, os recomiendo que tengáis dudas si habéis estado en contacto con una zona contaminada o no, os recomiendo que os pongáis hidroalcohólica. Bueno, con respecto a los profesionales, todos los profesionales deberían de ir con el EPI adecuado para la actividad que van a hacer. Ahora hablaremos un poquito de los EPI. Se recomienda lavado de manos frecuente, como decía, entrar a la consulta, lavado con agua y jabón, secado con toallita, si es posible desechable, y a partir de ahí hidroalcohólica. Una vez que hemos hecho eso, os recomiendo que a todos los compañeros les obliguéis a que estén con una mascarilla quirúrgica. Pues deciros hasta qué punto es útil esto, que hemos visto que las unidades que están trabajando con COVID positivos, con altas cargas virales, muchos de ellos no llevan mascarilla y son los que se han contagiado entre compañeros. Hemos visto más contagios entre compañeros que contagios directamente con los pacientes. Cuando vas a ver al paciente, normalmente llevas un equipo de protección, pero luego viene un momento muy peligroso que es cuando te relajas y estás tomando café o estás haciendo alguna tarea administrativa y tú no llevas mascarilla, tu compañero a lo mejor está subclínico, todavía no ha tenido fiebre o tos, pero empieza a ser un vector. Con lo cual, el momento de convivencia con la auxiliar, con otras especialidades, con vuestra secretaria, hacerlo siempre con las mascarillas, porque vais a hacer que se propague menos y os vais a proteger bastante. Bueno, evitar técnicas generadoras de aerosoles. El aerosol peligroso es el aerosol que genera el paciente, ¿vale? Nosotros habitualmente en nuestro trabajo no vamos a aplicar oxígeno ni vamos a hacer nebulizaciones, pero sí que es verdad que si el paciente está hablando mucho o está tosiendo o está estornudando, pues se generan esas pequeñas gotitas de aerosol que la mascarilla quirúrgica disminuye muchísimo, pero no va a evitar al 100%.
Así que llevamos mucho cuidado con las técnicas generadoras, que no es típico nuestro, pero sí que es típico nuestro el fresado y la aspiración durante ese fresado, y eso al final a veces nos hace tener pues esos micromotores o esos aspiradores que generan a veces pues esas turbulencias en el ambiente. Eso no nos va a interesar. Yo mi recomendación es, si podéis evitar en algunos casos hacer un fresado o el fresado hacerlo lo más cortito posible, porque creo que os va a beneficiar el no generar turbulencias aéreas dentro de la consulta. A veces son turbulencias relativamente pequeñitas que no nos damos cuenta, pero a la medida de lo posible vamos a dejar que el ambiente esté quieto para fomentar que las gotas caigan. Bueno, equipo de protección individual. Bueno, que veréis por todos lados como EPI, ¿no? Históricamente, pues todo el mundo ha tenido asociado a este ámbito, no solo en el ámbito sanitario, pues sí que hemos utilizado pues, nuestra gafa, nuestro gorro, y bueno, pues veréis que en muchos ámbitos se utilizan equipos de protección individual de niveles muy altos, ¿no? ¿Qué es lo importante? Lo importante es ser muy razonable con la selección del equipo de protección individual. Y esto ha creado mucho miedo a veces hasta dentro de los mismos sanitarios. Aquí veis un equipo de protección alto, nivel 4. Estos equipos no están pensados para este virus. Este equipo está pensado para un virus tipo ébola. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque el ébola no es gotitas gruesas que caen, son gotitas que quedan en el ambiente, con lo cual la gota puede estar ahí durante mucho tiempo. Y el ébola tiene otra condición, y es que tiene una mortalidad del 50%. Con lo cual este virus estaría catalogado entre un nivel más o menos 2 y esto es un nivel 4. Es un equipo que no nos hace falta. Como veis muchas veces a algunos compañeros que estamos trabajando en unidades y llevamos equipos de más nivel que el que os vamos a recomendar, no es lo mismo tener a un paciente intubado donde tenemos que ponerle nebulizaciones y sabemos que estamos generando aerosoles, tenemos que evitarlos, pero hay veces que se necesitan por tratamiento, pues no es lo mismo esa protección que la nuestra, que nos vamos a encontrar a un paciente, se supone que es sin síntomas y con una mascarilla quirúrgica. Con lo cual, muchas veces pues, os tocará hablar con vuestra secretaria o vuestros compañeros y decir, mira, no hace falta ir disfrazado como un astronauta para la consulta. Vamos a tener niveles de seguridad suficientes para este virus si seguimos estas otras recomendaciones. ¿Y cuál es el EPI que deberíamos de tomar? Ahora lo cuento en la siguiente diapositiva. Sabéis que este virus va a ir por aerosoles, sin tos, sin fiebre o si en esta situación de falta de aire o cansancio, es, hasta lo que sabemos, es una carga viral muy bajita y es muy difícil que el paciente sea un vector. No es imposible y cada día estamos encontrando nuevas informaciones, pero es muy difícil. Con lo cual, primera medida de protección, saber los síntomas del paciente y si no, aún así todo, vamos a ponerle su mascarilla. Bueno, esto que es el clásico esquema que habéis visto. En una conversación normal, que veis este primer nivel, el paciente sobre 1 metro, 1,5 metros, las gotitas gruesas, que son estas, son las que caen al suelo. Por eso, la mejor medida de prevención después de la mascarilla y el lavado de manos es la distancia entre personas. Esto con una conversación normal. ¿Cuándo se empiezan a generar más riesgos? Pues con estornudo, que genera una velocidad más alta de salida de aerosoles, o con la tos. Por eso vamos a intentar evitar que los pacientes que están en esa situación, en la medida de lo posible, intentar evitar pues admitirlos a la consulta, intentar ver si se puede retrasar la consulta o si es más razonable que lo vean en otro sitio o, bueno, si tenemos que trabajar con alguien que sí que tiene síntomas, sí que os recomendaría subir un poquito el nivel de los EPIs. Bueno, vamos a empezar a hablar nivel de protección. Primer nivel, mascarilla quirúrgica. Lo primero que tenéis que saber es que la mascarilla quirúrgica no es un EPI, no es un equipo de protección. Solo protege a la persona cuando está hablando, protege que salgan sus aerosoles, con lo cual realmente el que la lleva no se está protegiendo a él, está protegiendo a los demás. Por eso es la primera medida que vamos a poner para el paciente y vamos a poner para nuestros compañeros en la convivencia. Estas mascarillas las veréis que hay de muchos modelos y simplemente por recordaros cosas que ya sabréis, la parte de color va hacia afuera, puede ser verde o puede ser azul y la parte blanca suele ir hacia adentro. Hay mascarillas que van con este sistema a las orejas y hay mascarillas pues, que van con un nudo. Por lo demás no cambia mucho. Como todo el resto de mascarillas sí que lleva una zona metálica superior para acomodarla en la zona de la nariz y bueno, habéis visto que el Ministerio también ha empezado a hablar de
no mascarillas quirúrgicas, sino mascarillas higiénicas, que es lo que la gente está fabricando con tela. ¿Cuál es el problema de eso? Que no sabemos realmente cuál es el nivel de eficacia. Y dependiendo del nivel de tejido, los niveles de eficacia cambian. Si no hay mascarillas quirúrgicas, pues a lo mejor una opción sería utilizar una mascarilla higiénica, sabiendo que el nivel de protección es menor y que no sabemos realmente qué es lo que va a ocurrir con ella. Hasta en la misma web del Ministerio que os dejaba antes, viene la manera de intentar fabricar mascarillas higiénicas, ¿vale? Que no vamos a contar que es lo mismo, pero como no siempre tenemos todos los medios, pues a lo mejor puede ser una alternativa. Bueno, ¿cuál nos vamos a centrar? En las mascarillas de protección. En las mascarillas autofiltrantes, estas sí que son consideradas un EPI y estas sí que protegen a la persona, ¿vale? Evita que inhalemos el virus. Con lo cual, solo me va a proteger a mí. Si yo estuviera enfermo, muchas de estas mascarillas no van a evitar que contagie a otros, ¿vale? Por eso veréis que en algunos sitios hay unidades que llevan esta mascarilla con esta mascarilla por fuera. Porque esta mascarilla no protege a los demás, solo protege a la persona que la porta. Vale. Otro tema controvertido. Habitualmente estas mascarillas son de un solo uso, ¿vale? Por eso veréis que pone un NR, no reutilizable. Pueden haber mascarillas de estas que existen a veces en el mercado para otros ámbitos laborales, que sí que veréis que vienen marcadas como una R y sí que son reutilizables. ¿Cuánto es un solo uso? Pues dependiendo del fabricante, que tendréis que mirar también la ficha técnica, suele ser sobre un turno, entre 8 a 12 horas de uso. Por lo cual, cuando acabemos de pasar una consulta de un día o de una mañana o de una tarde, seguramente esa mascarilla habría que desecharla. ¿Por qué a veces nos planteamos lo de desecharlo? Porque puede que las gotitas que hayan quedado aquí, en la zona externa de la mascarilla, que la vamos a considerar como zona sucia, puede que se quede el virus anidado y si luego lo tocamos, pues puede que nos contagiemos. No nos contagiamos por tocarlo con las manos, nos contagiamos, como bien sabéis, en las mucosas, boca, nariz y ojos. Si creo que toca una superficie contaminada, como hablábamos antes, solución hidroalcohólica y seguimos. Un inciso. La solución hidroalcohólica hace su efecto cuando seca, ¿vale? Que a veces en este afán nuestro de lavarnos y estar más limpios, nos bañamos la mano con 4 o 5 tics que le damos a la solución y nos cuesta aquello 10 minutos que se seque. Con lo cual os recomiendo que seáis prudentes en el uso de la solución hidroalcohólica, ¿vale? Echar solución hidroalcohólica de una manera suficiente para que la mano esté humedecida y os permita la higiene, y sobre todo tenéis que esperar ese par de minutitos, minuto y medio, hasta que la solución hidroalcohólica se seca, que es el momento donde realmente habría hecho su efecto. Bueno, seguimos un poquito con las condiciones de la mascarilla. Veréis que hay mascarillas que llevan válvula de exhalación, esta valvulita aquí, ¿vale? Esta válvula de exhalación es opcional. Lo único que me mejora es que la mascarilla me dé una menor sensación de calor y de humedad, que a veces cuando llevas las gafas de protección o los que lleváis gafas de graduación de vista, una de las sensaciones incómodas es que acaban empañándose mucho. Hay compañeros que he visto que están utilizando el antibao de la piscina, de las gafas, y bueno, pues hay algunos que dicen que funciona mejor, otros que dicen que peor. Yo os digo algunos truquitos que he oído, a mí no me ha funcionado muy bien el antibao de la piscina. Y ya os digo, si encontráis con válvula de exhalación, lo que mejora es la acumulación de humedad y de calor que da la mascarilla. Pero no cambia para nada la protección. Es decir, puedes tener una mascarilla de FFP3, que es un nivel alto, sin válvula de protección, y en cambio puedes tener una FFP1 con válvula de protección. La 3 siempre va a ser más segura que la 1, aunque la 1 lleve una válvula, porque esta válvula solo es para sacar lo que yo estoy expirando. No me va a proteger más que lleve o que no lleve la válvula, ¿vale? En casi todas estamos en Europa, vamos a tener que ver un marcado CE porque lleva una norma UNE y vamos a encontrar que en nuestro ámbito vamos a utilizar la FFP2 y aquí faltaría un 3, FFP3, ¿vale? La FFP2 nos garantiza un 92% de filtrado y la 3 nos garantizaría un nivel del 98% de filtrado, ¿vale? Con la 2, en principio, para este tipo de virus sería suficiente por el tamaño de las gotitas que transmite. Es muy importante que la mascarilla quede bien sellada y es muy importante que no crucemos los hilos de la mascarilla, si es que se anuda detrás, ¿vale? Si va a las orejas,
En algunos casos veréis que los sanitarios estamos utilizando una cosa que se llama salvaorejas, porque cuando llevan mucho tiempo puestas, si las gomas son muy duras, acaba molestando, ¿vale? Si os las ponéis, las vais a llevar horas, puede llegar a molestar un poquito. Por eso veréis que hay unas piececitas de plástico que se llaman salvaorejas, que están fabricando también con impresoras de estas en casa, y bueno, pues puede ser más o menos útil si vais a estar muchas horitas en la consulta. ¿Qué cosas encontramos? Bueno, pues encontramos alternativas con mascarillas N95 que no están con normativas más europeas, están con normativas del CDC, que sabéis que son un organismo que se encarga pues, de dar muchas de las recomendaciones, sobre todo en ámbito anglosajón y Norteamérica. Y la N95 nos indica que tiene un 95% de filtrado, ¿vale? Con lo cual la N95 estaría por encima de la FFP2 y por debajo de la FFP3. En principio nos daría una seguridad suficiente. Bueno, veréis que ha habido ahora un poquito de polémica con unas mascarillas que han salido defectuosas y así. Que un lote haya sido defectuoso, haya estado mal fabricado, no quiere decir que las N95 no valgan. Las N95 funcionan, si están bien fabricadas y se llevan todos los sellos. Lo que pasa es que, bueno, pues que se coló un fabricante y unos lotes que no han sido pues, verificados de la manera idónea. Estas mascarillas llevan también en esta zona, al igual que estas, una zona metálica para mejorar la fijación. Y muchas veces en la parte esta de abajo lleva una zona que tenéis que desplegar un poquito para que cubra toda la zona del mentón, la boca y la nariz. Es muy importante que quede bien sellado. A veces la gente dice que podéis hacer una técnica de sellado que es como hacer una inhalación con la mascarilla puesta y ver si la mascarilla tiende a fijarse un poquito más, ¿vale? Como que tiende a impactarse. Bueno, luego al final, si tenéis alguna duda me la preguntáis y la sé, pues la responderemos y si no, pues la buscaremos para otro día. ¿Cómo vamos a hacer la colocación de las mascarillas? Pues la mascarilla al inicio la consideramos un objeto limpio, nos lavamos las manos, cubrimos la boca, la nariz y la barbilla, evitamos tocarla durante el tiempo que ya estamos en contacto con el paciente y cuando acabemos, veamos que tiene restos de humedad y veamos que tiene restos de suciedad, la mascarilla se va a tirar. Si seguimos de manera estricta las recomendaciones del fabricante, deberíamos de solo utilizarla por un turno. ¿Cuál es el problema? Que no siempre vamos a tener una disponibilidad de mascarillas para estar tirándola o en cada paciente o en cada turno. Trucos que he visto por ahí, no es una recomendación oficial, pero son trucos por si os vale. He visto compañeros que se han puesto la mascarilla de protección FFP2, por ejemplo, primero, y por fuera se han puesto una mascarilla quirúrgica. Y cuando han acabado, tiran la quirúrgica y la otra, más o menos, buscan algún método de limpieza. No es una recomendación oficial, pero el problema lo podemos encontrar cuando no tenemos mascarillas de protección suficientes y a lo mejor sí que tenemos quirúrgica suficiente, ¿vale? Es como un truco temporal hasta que veamos que tenemos mascarillas de protección de FFP2 o 3 o N95 suficiente, ¿vale? Vamos a llevar mucho cuidado, consideraremos la zona sucia, la de delante, sacamos las tiras y siempre que toquemos algo sucio, hidroalcohólica, ¿vale? Va a ser como nuestro comodín de seguridad. Cada paso que vayamos a una zona sucia, hidroalcohólica. Como veréis en el esquema, cogemos la mascarilla, pasamos la primera goma, quedará por encima de las orejas, pasamos la segunda goma, evitamos que se crucen. Estas mascarillas no están diseñadas para que se crucen y una vez que ya las tenemos colocadas, es el momento de ajustar la nariz y valorar que la mascarilla sella todo. Bueno, esto ya sabríais muchas veces de procedimientos previos y así. Bueno, resumiendo un poquito, ¿qué vamos a llevar dentro de la consulta? Para mí, como EPI recomendable, sería una FFP2 con o sin válvula. No os obsesionáis con la válvula porque no os va a dar más nivel de seguridad. Unas gafas o visera, que veréis también que se han empezado a fabricar algunas de manera más o menos doméstica. La gente tiene impresoras en casa para hacer temas de plásticos. Y guantes, esto que ya lo llevaríais de antes. En algunos casos, pues si queréis evitar la visera por poner unas gafas de seguridad, pues también lo podéis hacer. Para mí esto sería casi lo mínimo recomendable para hacer una asistencia en nuestra consulta. ¿Qué cosas podríamos complementar? Pues si queréis, gorro quirúrgico, podría ser una de las opciones, y algunos compañeros se han planteado utilizar una bata impermeable para, en el caso de que alguna gotita pueda llegar, pues al final pues desechar esa bata y no entrar en contacto. Si nuestro paciente no tiene síntomas, yo creo que con estos EPIs estaríamos protegidos. Si el paciente tiene algún pequeño síntoma,
Con esto creo que es más que suficiente. No hay que entrar en tener un EPI nivel 4 o nivel 3. Es para otro tipo de virus y para unidades donde hacen técnicas respiratorias. Pero nosotros, que no vamos a hacer aplicación de oxigenoterapia ni aerosoles, en principio creo que no procede, ¿no? Bueno, llegado a este punto, vamos a ir a recomendaciones después de la consulta. Ya he acabado la quiropodia, ya he acabado el tratamiento y he acabado las cosas que necesitaba hacer con el paciente. Bueno, antes de nada, cuando ya he despedido al paciente, antes de cualquier cosa, como siempre decimos, nuestro comodín de seguridad, solución hidroalcohólica. Desechamos los EPIs utilizados, si es que son EPIs desechables, ¿vale? Pues, por ejemplo, el gorro o la bata o lo que sea, y retiramos los guantes, nos lavamos con agua y jabón y volvemos a la solución hidroalcohólica. ¿Qué vamos a hacer con la ropa? Pues si hemos utilizado ropa y hemos acabado ya de utilizar lo que sea, sí que es importante y nos recomiendan mucho que cualquier retirada de EPI o de ropa no lo hagamos aireándola mucho, porque en ese movimiento se pueden generar también aerosoles, con lo cual siempre vamos a hacer movimientos muy lentos de retirada e intentar solo tocar la zona limpia. Si tocamos una zona sucia a la hora de la retirada, cuando acabe, hidroalcohólica. Bueno, limpiar y esterilizar material sanitario siguiendo los procedimientos habituales. Ahora entraremos un poquito, que veáis las recomendaciones específicas del Ministerio, pero como habéis visto, este virus es un virus muy fácil de eliminar. Tiene dos connotaciones peculiares. Una, es muy fácil de propagar por la gota, por los aerosoles, pero luego, en cambio, una vez que lo tenemos en una superficie, se elimina con muchísima facilidad. Si podéis, en la medida de lo posible, utilizar material desechable. Si tenéis vasitos, pues si el paciente tiene sed y os pide agua, vasos de papel. Si tenéis cualquier toalla o cualquier cosa donde alguien se pueda lavar las manos, intentad que sean toallas de papel o papel higiénico, como queráis, pero casi todo lo que utilicemos que sea, en la medida de lo posible, desechable. Limpiaremos las gafas o las pantallas, lo que hayamos utilizado, con alcohol de 70 grados, y en principio eso sería sobre nuestros equipos de protección. Sobre la consulta, abrimos para ventilar y volvemos a utilizar alcohol, lejía o toallitas desinfectantes, ¿vale? En la medida de lo posible, si el paciente estuvo esperando un poquito en una silla, en una de las partes de la consulta, pues sí que deberíamos de pues limpiar ese asiento, las barandillas o los apoyabrazos. Y cuando acabemos la consulta, como ahora veréis, el suelo es muy importante fregarlo con lejía. Y a partir de ahí, una vez que se seca, está ya. ¿Qué es lo que nos dice el Ministerio? Esto lo podéis encontrar en la web que os he puesto el enlace. ¿Qué es lo que nos dice el Ministerio sobre el tema de desinfección del material? Por ejemplo, pues la gubia, la cizalla, cualquier otro elemento que hayamos utilizado, los alicates, lo que sea. Pues nos dice cosas concretas. Este virus es muy sensible a los desinfectantes de uso habitual, a los procedimientos que ya teníamos y que ya estaríais utilizando para hacer la limpieza, la desinfección y la posterior esterilización del material. Con lo cual, seguimos procedimientos habituales, protocolos habituales y no se requiere nada específico sobre lo que es el material. Del material y de la superficie se elimina con gran facilidad. En ese aspecto, estaros tranquilos, seguid vuestros protocolos habituales. Para ir acabando un poquito, sí que os dejo una recomendación. Cuando nos vamos a casa, nosotros podemos ser el vector portador para nuestra familia. Imagino que ninguno tenéis ganas de ser el causante de haber metido en vuestro hogar ningún virus, con lo cual, recomendaciones. Zapatos, como hemos hablado, que este virus son gotitas y cae al suelo con facilidad y ya se puede quedar en las superficies plásticas, en el suelo. Hay que dejar los zapatos fuera de casa, no entrar a casa, ponéis descalzos, calcetines, unas zapatillas. Cuando me he quitado los zapatos, como el zapato puede ser una zona de reservorio, me tengo que lavar las manos, agua y jabón, tal y como pone, y tenemos que llevar cuidado con algunos objetos de uso habitual. Por ejemplo, las llaves que habré tocado, monedas, dinero y mucho, ojito, el uso de móviles, que hoy en día el móvil lo utilizamos con relativamente una frecuencia alta. Llegamos, hemos utilizado el móvil en la consulta, hemos tocado, no nos hemos dado cuenta, lo hemos contaminado y ahora llegamos y se lo dejamos a nuestro hijo, a nuestra mujer o a cualquier otro familiar. Cuando lleguéis a casa, coger un poquito de alcohol y limpiar el móvil. Llevad cuidado si tenéis
pues algunas de las protecciones del móvil que sean sensibles al alcohol o que sean de piel o así, os recomiendo que en la medida de lo posible lo limitéis. He visto compañeros que han cogido bolsitas de plástico, bolsitas finas, y para ir al trabajo han metido el móvil en una bolsita de plástico. Y al acabar lo han roto, lo han tirado, han desechado y así han protegido un poquito más el móvil. Con la ropa que hemos utilizado, aunque se suponía que llevamos EPI de protección y que no teníamos grandes problemas, la vamos a contar con un poquito, si no contaminada, no limpia. Vamos a coger la ropa directamente, nos la vamos a quitar con cuidado, sin sacudirla, y la vamos a lavar, a ser posible con agua caliente, ¿vale? Con lo cual, pues no llevaros la ropa más delicada que tengáis a pasar consulta, llevaros algo relativamente, pues que no sea muy delicado, sobre todo porque podáis hacer luego un ciclo de lavado con agua caliente, ¿vale? Y bueno, llegado a este punto, me gustaría que se nos quedara ideas sobre seguridad, ideas sobre que este virus es muy fácil de gestionar si gestionamos los aerosoles. Y si el virus ha contaminado la superficie, es un virus muy fácil de quitar. Lo importante es que seamos muy ordenados y muy metódicos. Con lo cual, intentemos nosotros como agentes de salud mantener la calma y hacer procedimientos de seguridad. Pues con Javi y con Paco, pues veréis que estamos trabajando en estas unidades. Nosotros llevamos, yo estoy, y Paco y Javi, estamos más de 1 mes y medio trabajando con personas con cargas virales muy altas, haciendo aerosoles y siguiendo las recomendaciones estas, no nos hemos contaminado, porque es un virus fácil de gestionar. Si la persona no lleva una mascarilla, empezamos a tener un problema, porque ya empieza a generar aerosoles. Y si no somos ordenados, sí que podemos tener una fácil contaminación, porque igual que es fácil de gestionar, si somos caóticos, es fácil de que nos contagiemos. Y eso es lo que queremos evitar. ¿Qué cositas o qué ideas principales me gustaría que se nos quedaran? Primero, uso de los guantes por parte de los pacientes o de los profesionales da una falsa sensación de seguridad. Esto nunca va a evitar que nos lavemos las manos con agua y jabón o que usemos hidroalcohólicas. Eso sí que es una medida eficaz, avalada por la OMS y avalada por el Ministerio. Con lo cual, primero, lavado de manos todas las veces que haga falta. Y si tengo dudas, si he tocado algo, lavado de manos o hidroalcohólica. Segundo, el virus, si yo lo toco, no me va a entrar por la piel ni por otro lado. Hasta incluso el otro día preguntaba a Salud Laboral, en caso de pinchazos, tampoco hay claridad de que entrara en el caso de que tuviéramos un accidente biológico. El virus va a entrar por contacto por mucosas, ojos, nariz o boca, ¿vale? Con lo cual, si toco una superficie sucia, no tenemos evidencia de que el virus me vaya a contaminar, ¿vale? Como el virus se transmite por vectores, una vez que he protegido los aerosoles, una vez que me he protegido con las manos, si puedo mantener las distancias, lo mejor. Con lo cual, en los circuitos que tengamos en la consulta, pues intentamos que el paciente esté lo más alejado y el tiempo mínimo es el que está el paciente sentado en nuestro sillón y nosotros atendiéndolo. Y aquí quizá sí que tengamos que a lo mejor modificar un poquito algunas de nuestras cosas. Hay veces que los pacientes están los pobres muy aislados, están muy solos, tienen ganas de hablar y de estar con nosotros y que alguien le haga caso. Y quizá a lo mejor ahora no es la época para hacer más terapia psicológica que a veces nos toca hacer en las consultas, ¿no? Yo entiendo que todo el mundo tiene ganas de tener contacto humano, contacto con otras personas, pero la distancia es la mejor manera de evitar que en algún momento nos contagiemos, ¿vale? Con lo cual intentar limitar pues esas conversaciones que a veces pues tenemos habitualmente y es agradable, ¿no?, con nuestros pacientes, pues a lo mejor tenemos que ser un poquito más prudentes que otras veces. Limitar los procedimientos que tengamos que hacer y que generemos aerosoles, en tu caso son muy poquitos. Con los fresados y cualquier cosa que genere turbulencias en la consulta, también os recomiendo que seáis muy cautos y pues si esta vez hay que fresar menos, pues se fresa menos y ya está. Y sobre todo, la convivencia con los compañeros, mascarilla. Creo que vais a tener más riesgo de contaminaros con los compañeros si no lleváis mascarillas quirúrgicas y si ellos no las llevan, sobre todo, porque tú a lo mejor la llevas y mi compañero, no, es que me resulta incómoda, ya, pero póntela porque si tú no te la pones no me estás protegiendo a mí. Y por eso tenemos que entrar a esta cultura de convivir con la mascarilla quirúrgica. Alcohol y lejía, dos productos que tenemos muy fácilmente a mano, con niveles bajitos. Como veis, la dilución de alcohol es relativamente baja porque son 20 mililitros de lejía en 1 litro de agua y el alcohol a 70, no hace falta ni del 96%. Veis que es fácil limpiar el virus una vez que está en la superficie. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, tenemos que mantener los
procedimientos habituales que teníamos en nuestros estándares de calidad y de seguridad, sobre todo, por ejemplo, en la limpieza y desinfección del material. Esto, como dice el Ministerio, no tenemos que cambiar nada, con los procedimientos habituales ya los teníamos. Y en la medida de lo posible, pues utilizamos el material desechable. Contando con estas medidas, la sensación es que es un virus relativamente seguro para poder trabajar en consulta. Lo que tenemos que ser es cautelosos y ordenados. Y era un poquito la idea, cuando estuvimos hablando con Paco, de ordenaros algunas ideas que oímos muchas cosas. Y no es lo mismo un compañero que trabaja en una UCI con un paciente intubado, una carga viral altísima y un paciente en una fase crítica, que un paciente que nos viene a nuestra consulta sin ningún síntoma, que ya habremos filtrado de manera previa en la llamada telefónica, que por eso ordenábamos de esa parte de preparación es imprescindible y que venga con su mascarilla si es que la tiene. Eso sería una medida genial. Bueno, antes de pasar a dudas y a preguntas, a ver, tenemos que entender que esto es una situación diferente para todos. Tenemos que entender que teníamos unos objetivos y que han cambiado. Los que trabajamos en catástrofes, esto lo hemos visto en otras partes del mundo. Y esta situación pues, nos tiene que ayudar para aprender, porque desgraciadamente las previsiones están llevándonos a pensar que este virus va a ser el inicio de otras posibles pandemias de este nivel. Vivimos en un mundo muy globalizado y ahora es muy fácil que los virus se muevan con facilidad y a lo mejor no es ahora, a lo mejor es dentro de 3, 4, 5 años que volvamos a tener un proceso así. Quizá a lo mejor ahora sí que es el momento de que creemos esos estándares y esos procedimientos para las situaciones como son estas, donde vamos a tener que cambiar de manera más o menos importante nuestra manera de proceder con los pacientes y de gestionar las citas, los procesos y todos los tratamientos. En la medida de lo posible, pues intentaremos hacer en alguno de los casos alguna sesión que sea un poquito más práctica, poniendo EPI de otro nivel, pues si hay que trabajar con pacientes que sí que tengan carga viral o sí que tengan síntomas, pero en la actualidad la recomendación es que a nuestras consultas intentemos tratar gente que está sin síntomas y con estas medidas de protección pues seamos capaces de trabajar con seguridad, ¿no? Al final tenemos que quitarnos esta sensación de miedo, la sensación tiene que ser de precaución y de seguridad. Nosotros somos profesionales sanitarios, la sociedad espera que le demos una respuesta, tenemos pacientes que han estado acumulando tiempos de espera para quiropodias o para problemas de distrofias diversas en las uñas que empiezan a acumular niveles de dolor más o menos importantes y pues quizá ahora es el momento de que adaptemos nuestros procedimientos y empezar a atender. Y ya pues llegar a este punto, yo me pongo un poquito a disposición de los compañeros para las dudas que tengáis, intentar aclararlas y ver si complementamos entre todos un poquito pues qué hacer para poder volver a la consulta con la máxima seguridad. Así que ya es tiempo de que yo me calle y doy paso al resto de compañeros. Muy bien, buenos días a todos. Y Manolo, a ti lo primero de todo darte las gracias por la colaboración que has tenido desde el primer momento, totalmente desinteresada. Y bueno, tu ponencia me ha parecido que por lo menos nos va a ayudar. Se oye mucho ruido de fondo. Tu ponencia nos va a ayudar a por lo menos tener una pequeña guía de por dónde empezar a funcionar en las consultas. Yo añadiría un poquito a todo lo que tú has dicho, que hay poco que añadir, que la alerta no la bajemos nunca. Es decir, como tú bien has dicho, pues por suerte o por desgracia, es lo que nos toca a Javi, a ti y a mí trabajar en unidades en las que estamos con cargas virales muy grandes y que teniendo unos protocolos y unas ideas que establece desde el primer momento, el nivel de contagio pues puede ser casi que nulo, vamos a decir, ¿vale? Siempre hay que tener. Pero que si tenemos 3 pacientes y el cuarto ya nos relajamos, ahí cuando empiezan los problemas. Yo solamente te iba a hacer una pequeña pregunta, porque hay un montón de preguntas para hacerte ahora que entre María José y yo intentaremos ir pasándote. Como las he estado viendo y he visto más o menos por dónde van a ir todas, no me voy a repetir. Pero yo sí te haría una pregunta y es, como hoy tenemos lo de las acrodistrofias, sobre todo en niños, y nadie dice que en adultos no, esas acrodistrofias se manifiestan cuando llevas X días con el virus. Y a mí la primera duda que me ha surgido desde el primer momento es qué hago con la aspiración cuando yo hago un fresado a un niño o a un adulto que supuestamente todavía no ha dado la cara
pero que nadie me garantiza que no lo tenga. Es decir, ¿cómo gestiono ese detritus que se me va al aspirador, que a su vez puede tener una salida al aire? Bueno, a ver, en principio, como es piel, o es uña, o es queratina, ¿no? En principio no deberíamos de tener riesgo de contagio, porque os recuerdo que el contagio es solo con las gotitas de los aerosoles que exhala el paciente. O sea, si no sale de la vía respiratoria del paciente, a día de hoy no puedo tomarlo en consideración, no puedo dar una seguridad, una evidencia científica alta. A día de hoy no tenemos claro que ese material sea contaminante o contagioso. Hasta el punto de que el otro día, preparando estas charlas, pues yo también me hice como mi lluvia de ideas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Y hablando con una compañera de riesgos laborales, le dije, oye, ¿qué pasa con un pinchazo? Si hay una contaminación de sangre en una persona COVID positivo, ¿qué me pasaría? Y ellos no tienen todavía reconocido en las guías que esa contaminación genere un contacto para el COVID. Ahora, genera un contacto de riesgo para otro tipo de enfermedades, como siempre hemos tenido, VIH, hepatitis o lo que sea. Con lo cual, para mí, la aspiración de un material que es piel no es un material peligroso. A día de hoy, ya os digo que esto no puede cambiar, porque a lo mejor luego sale un estudio que dice que como esa zona era una pústula derivada del COVID, pues a lo mejor sí que había una contaminación. Pero a día de hoy, en lo que yo he leído, las recomendaciones de los organismos internacionales, el resto de cosas que no sean aerosoles no es contaminante. Vale, de todas formas, sí quiero hacer una pequeña puntualización. Como tú bien has dicho, esas zonas, de momento, no se sabe que estén contaminadas. Son signos y síntomas de procesos de inflamación por edema y de hipercoagulación que se manifiestan en zonas distales. No por eso quiere decir que sí o no, de momento, estén el bichito ahí metido. Vale, pues yo, como hay muchas preguntas... Con el tiempo, a lo mejor, deberían de plantearse que en los aspiradores que tenemos, poner una adaptación, filtro. como un filtro EPA que utilizamos en respiratorio. No sé si con el tiempo nos puede venir, pero que yo sepa, todavía las conexiones no van a dar. Y hacer inventos ahí que puedan tener más fugas. Yo no soy partidario de los inventos, a no ser que sea imprescindible, porque a veces el invento que no está testeado genera más riesgo y lo que llama la OMS la falsa sensación de seguridad. Como tengo esto, ya no me protejo porque ya tengo este invento que nadie ha verificado. Puede ser que esto abra una vía y que en un futuro nos pongan algún filtro de bacterias o virus para estos aspiradores. Y mi pregunta más era por eso, por si había algún tipo de filtro, no en sí por la ecodistrofia. Yo no he oído nada en los laboratorios, así sí que he visto algún laboratorio que ha empezado a ofrecer pantallas, ha empezado a ofrecer algunas cositas. Bueno, no puedo hablar de realmente cuál es el nivel de seguridad que aporta, todavía no lo hemos estudiado, puede ser que ayude, pero por favor, si utilizáis una pantalla o cualquier otra cosa, no evitéis que el paciente lleve su mascarilla quirúrgica, vosotros vuestra FP2, vuestras gafas, vuestros guantes y una pantalla extra, ¿vale? Muy bien, pues yo te voy a dejarle la palabra a María José para que ella vaya diciendo las preguntas que nos han ido poniendo en el chat. Adelante. No te oigo. Tienes que conectar tu micrófono. Ahora se oye, ¿verdad? Sí. Una pregunta que nos hace Rosy Ruiz, que ¿qué opinas de la utilización de generadores de ozono? A ver, los he visto y en eso sí que no voy a entrar ahora mismo porque no tengo evidencia. Nosotros no los estamos utilizando. Creo que funcionan, pero no quiero dar una opinión que se considere como una recomendación oficial. En principio, limpieza de superficie, distancia, dejar que los soles caigan. No podría daros ahora información. Si queréis, esta pregunta la podemos anotar y con Paco y con el resto de compañeros la trabajamos y en unos días os damos una respuesta desde el colegio, ponemos la respuesta, ¿vale? No me gusta hablar de lo que tengo dudas porque puede ser una recomendación equivocada y estamos en un momento para trabajar con los pilares de seguridad muy firmes.
Muy bien. Bueno, mira, Mónica Lanzas nos dice, en el caso de que no tengamos mascarillas FFP2, ¿podría servir la mascarilla quirúrgica doble? A ver, lo he oído en algunos foros. En los chinos sé que lo llegaron más que doble, triple. Más que doble, lo he oído triple, con doble no. No sé decirte cuál es el nivel de seguridad que eso aporta. Con lo cual, para mí es, si no tienes FFP2, dale una quirúrgica al paciente, ponte tú también. En la página web del ministerio viene la manera de fabricar algunas utilizando filtros, en algunas he visto también por ahí con filtros de café y con otras cosas. Son inventos en plan desesperado y hay que intentar tomarlos como lo que son, ¿no? De decir, es la última alternativa. Si no tenéis otra alternativa, pues a lo mejor debe de ser la alternativa a coger. No, con doble no lo he oído, pero sí que he visto que en China en algunos casos utilizaron con triple mascarilla quirúrgica. Sí. María José, un segundito, Sí. por favor. Sí, Es que sí. estoy viendo aquí una pregunta que la pone Ana, que dice, ¿qué medidas tomamos en caso de tener que atender un domicilio? Actualmente los domicilios no es que estén desaconsejados, están prohibidos por orden ministerial. No sé si le quedará a la respuesta a la compañera, pero es lo que hay oficialmente hoy día. Ya puedes continuar. Además, pensás que un domicilio es todo contaminado. ¿Dónde vais a dejar el material? ¿Dónde os vais a sentar? ¿Dónde os vais a apoyar? Es que sería, vamos, sería una sospecha. Vosotros en vuestro centro por lo menos controláis la limpieza y la higiene y sois los responsables de que esté limpio, ¿no? Y un domicilio es el peor sitio para estar ahora mismo porque es muy, muy peligroso. Bueno, ¿qué opinas de colocar una protección entre el paciente y nosotros, como las protecciones estas que hay en las farmacias y en las entradas de las consultas y todo esto? Si la ¿sabes? protección es colaborativa, a lo que hemos dicho, no la veo mal. No tengo claro cuál es el nivel de eficacia o eficiencia que va a generar, pero siempre que sea colaborativo. Que ponga una protección no va a quitar que yo lleve el resto de equipos de protección cuando esté con el paciente. Ese es el peligro que estamos viendo en algunos sitios, que gente te dice, como tengo una mampara, pues sí. Vale, pero la mampara es hermética, te hace tener una habitación hermética, no contamina aerosoles del paciente contigo. Entonces, llevemos cuidado. Siempre que las medidas sean para colaborar con las que ya estaban, perfecto. Pero no que haga que esa protección, que es lo que está empezando la OMS a ver, da falsas sensaciones de seguridad. Como por ejemplo pasa con los guantes. La gente se pone unos guantes y se cree que por llevar los guantes ya está protegido, ¿no? Los guantes lo único que hace es que lo que acumulaba en la mano lo está acumulando en el guante. Si ese guante no lo lavas, si ese guante no es de echa hidroalcohólico, con las mamparas, con cualquier cosa, si colaboran, perfecto. Pero no quitemos otros niveles que sí que están demostrados que dan seguridad. Vale, aquí nos preguntan que qué opinas del agua oxigenada como desinfectante. Yo ahora mismo no la recomendaría al COVID. Si la queréis utilizar en vuestros procedimientos terapéuticos con el paciente, pues cada uno que haga lo que considere. Alcohol y lejía son las dos recomendaciones que tenemos encima de la mesa, toallitas desinfectantes o otras sustancias que venga avalado por sellos europeos y que reconozca que es eficaz frente a un virus y bacterias. Y por ejemplo, de las calzas, a la hora de poner calzas, ¿recomiendas y lo que se pone en la entrada para el lavado de zapatos? ¿Cómo lo recomiendas eso? Vale, a ver, el tema de las calzas. Sí que es verdad que como tenemos claro que el virus tiene una cotita gruesa, si cae al suelo, para nosotros el suelo va a ser una zona relativamente sucia. El único problema de las calzas es que hay diferentes tipos de calzas y cuando uno utiliza un equipo de protección individual tiene que llevar mucho cuidado porque el momento de ponerlo no es complicado porque está limpio. El problema es que si ese equipo se contamina, lo difícil es el momento de quitarlo y quitarlo de una manera que no te contamine, ¿no? Entonces, con respecto a las calzas no lo veo mal, pero tendrías que tener una formación, un adiestramiento o el conocimiento de cómo se quita bien aquella calza. Me preocupa más esa parte. La calza no la veo más como complemento de seguridad. Pero sobre todo llevar mucho cuidado la retirada de la calza. Cualquier retirada de un EPI, de la mascarilla, la gafa o así, es la parte más peligrosa. Entonces, ¿recomendarías, por ejemplo, los empapadores con lejía para los pies, que parece ser que en el consejo sí lo recomienda o cómo?
Sí, a ver, lo de los empapadores lo estoy viendo en muchos sitios. Lo único que tenemos que tener claro que al final también la misma situación que me protege, si luego pierde eficacia desinfectante, puede ser un foco de bacterias. Y llevemos cuidado con que esos empapadores que podemos poner nos den lo que hablamos, falsa sensación de seguridad. No lo veo mal, pero utilicémoslos con prudencia. No son dispositivos, el empapador no se diseñó para eso, no es una alfombrilla como hay en algunos antiquirófanos, no es algo que se inventó para eso, ¿no? Creo que se puede adaptar bien, pero seamos cautelosos que entraría dentro de ese campo de que estamos adaptando cosas a otro ámbito. Y lo vemos, ¿no? Lo vemos en los hospitales, se está utilizando en muchos sitios. Creo que hay que reponerlo con relativa frecuencia, que no pongamos el empapador y 15 días después lo quitemos, porque al final pues también va a ser una zona donde acumulemos residuos. Y que el empapador no nos dé la seguridad de que nos vamos a mi casa, como he pisado en el empapador, ahora llego a mi casa y estoy pisando. Piso en la moqueta o piso en el parque y luego están por ahí los niños jugando. El empapador creo que colabora, pero no va a inhibir el resto de cosas. Y ya os digo, en muchos centros sanitarios que tampoco hemos tenido acceso a tener todas las medidas de seguridad, sí que lo he visto. Sin ser una recomendación oficial, creo que puede ser útil. Vale, bueno, aquí una compañera, Rosa, nos pregunta que ¿cuándo crees que se va a poder abrir la consulta con una agenda normal? La pregunta del millón. A ver, la situación es muy complicada, ¿no? Eso no es nuevo. El problema que estamos viviendo, a mi entender, en este país, y esto ya es más de opinión, es que cada comunidad ha tenido un estrés sanitario muy diferente. Y quizá a lo mejor sí que estamos viviendo, y veo compañeros aquí de varios sitios, ¿no? Sí que estamos viviendo pues, medidas nacionales para contextos sanitarios y nivel de estrés muy diferente de unos a otros. No sé si en algún momento se va a descentralizar un poquito el control y van a hacer que cada comunidad tenga su control. También entendiendo que estamos, no sé si ya hemos llegado a los 20.000 fallecidos por 20.000 fallecidos positivos, que sin test positivo pues tendremos bastantes más, pues es una situación muy complicada. Con lo cual yo entraría a hacerlo al revés. En lugar de cuando voy a pensar que voy a entrar a la normalidad, entrar a trabajar aprender a trabajar en este contexto de anormalidad, porque va a ser un periodo más o menos largo y bueno, pues al final que va a causar un estrés económico y un estrés funcional a todas las consultas. Con lo cual, más que pensar que cuando vamos a volver a la normalidad, vamos a pensar en trabajar por ser eficaces en esta anormalidad, en llamar a nuestros pacientes, tranquilizarlos, decirle que estamos poniendo todas las medidas de seguridad para que cuando él venga a nuestro centro sea un centro limpio, que todo lo que le pedimos es por su seguridad y por el resto de gente, y con eso pues generar pues esa tranquilidad que es lo que necesitan ellos y nosotros para poder pues, mantener un poquito una dinámica asistencial pues, regular. Vale, mira, aquí otra compañera, Chus, dice que ¿qué opinas del aire acondicionado en la clínica? Ya lo has dicho, pero claro, parece ser que el Ministerio de Sanidad sí lo recomendaba. Sí, entonces... en eso han ido dando vueltas, para un lado, para otro y así. Lo último que he leído es la ventilación de al menos 5 minutos al día de cada habitación. Yo, hasta lo que entiendo, ¿no? Cualquier gota de transmisión es un aerosol y mi idea es que no haya turbulencias en el ambiente ni en la habitación. Mi idea es que en la medida de lo posible yo favorezca y deje que esa gota caiga por su propio peso. Sin que haya corriente ni turbulencias, porque a lo mejor estás protegido, estás manteniendo la distancia y esa turbulencia pues justo a lo mejor es contraria a la que te interesa. Entonces no tengo claro que el ventilador del aire acondicionado no sea una ventaja. Vale, María José, perdón un segundito. Hay otra pregunta también de Chus, que es muy puntual. Dice, ¿qué opináis de la atención a los pacientes que son sanitarios y que trabajan con pacientes de riesgo? Yo me voy a adelantar un poquito aquí, Manolo. Los que trabajamos, porque me voy a incluir yo ahí, con pacientes de riesgo, normalmente solemos llevar una medida de protección de un nivel altísimo, con lo cual, hombre, nadie está libre. Pero yo me fiaría más de estas personas, que son pacientes así al cabo, que fíjate lo que te voy a decir, incluso que cualquier persona de la calle que desconozco. Pero bueno, me da igual que sea sanitario o no sanitario, con mantener unas medidas de higiene, asepsia
tal y como lo está diciendo Manolo, con eso tenemos de sobra, porque aunque me voy a personalificar, imagínate que yo estuviera contagiado y no lo sé, si voy a tu clínica y en tu clínica tú tienes tus medidas de utilización de todos los EPIs de una forma adecuada, no te relajas y funciona siempre igual, no va a haber ningún tipo de problema. Y ahora la pregunta yo la haría al revés. ¿Qué pasaría si yo, podólogo, tengo que ir al hospital? Somos todos sanitarios y estamos para ayudarnos todos. Manolo, te dejo que contestes. Bueno, sí, un poquito ya lo has respondido tú. A ver, yo lo trataría como cualquier otro paciente. Primero, preguntarle que no tenga síntomas activos. Segundo, aunque no tenga síntomas, pedirle que venga con mascarilla. Cuando llegue a mi consulta, que se lave las manos con hidroalcohólica. Mantener las recomendaciones. Pensad que muchas veces los sanitarios ya no hemos hecho varios test. Yo llevo 2 y me toca el martes otra vez otro viaje a la nariz que es súper agradable, bastoncito. Con lo de los EPIs, a ver, no es lo mismo trabajar con un paciente fuera de síntomas, bajas cargas virales, que tenéis ese nivel de EPIs, que muchas veces pues nos veréis con EPIs mucho más avanzados. Entonces, si tengo que ir a un paciente que está en un hospital con carga viral, COVID positivo, así, pues quizá a lo mejor habría que tener otro tipo de formación para puesta y retirada de EPIs más complicados y a lo mejor hay que dejar esa asistencia a alguien que tenga ya experiencia en eso. Quizá a lo mejor en cuanto pase esto, pues ya estuvimos hablando el otro día con Paco de crear un taller y crear una formación específica en puesta y retirada de EPIs un poquito más complicado. Porque bueno, ahora hemos tenido COVID, que esto es coronavirus, pero si tenemos en algún momento otras situaciones más peligrosas, pues la idea en seguridad es que estemos formados. Y a lo mejor, pues hasta ahora nadie habíamos visto esto, pues que nos formemos en estos EPIs. Que yo que sea o que no sea sanitario, ya os digo, hemos visto más contagios de sanitarios en que se han relajado y han estado conviviendo, igual que si vas a visitar a un familiar, que en la gente que directamente ha atendido a un paciente. Porque cuando vamos a atender a un paciente vamos forrados. Vale, de todas formas, Manolo, y aprovechando las circunstancias, sí comunicar que desde el Consejo se está trabajando en elaborar un protocolo de actuación en las consultas por cada uno de nosotros y que en cuanto esté, que no tardará mucho, se pasará a todos y cada uno de los colegiados a nivel nacional. ¿Vale? Y te voy a hacer yo la última pregunta para dejar a María José. Hay una compañera que pregunta que en el lavado de manos, si no tenemos solución hidroalcohólica, si se puede utilizar solamente el alcohol. En principio sí, pero además lo que manda el ministerio es agua y jabón. Lo único que en lugar de los 2 minutos te habla de 5 minutos. Un lavado de manos con agua y jabón de 5 minutos ya en principio. Y si luego al final no tiene hidroalcohólica, realmente la hidroalcohólica se basa en eso, en proporcionar una cantidad de alcohol suficiente como antiséptico principal. El resto de cosas muchas veces pues son geles, son colorantes, son cosas para que la mano no nos dé esa sensación de sequedad. Veréis que muchas veces cuando utilicéis mucho la hidroalcohólica, la mano se va a quedar con una sensación como de polvo áspera, al final el alcohol va a secarnos un poquito. Y por eso las hidroalcohólicas a veces aplican pues esos pequeños geles que nos ayudan a disminuir esa incomodidad. Por lo cual, si queréis agua y jabón y si queréis echaros alcohol de 70, pues puede ser una alternativa. Pero si no, el mismo ministerio dice que agua y jabón 5 minutos. Bueno, pues mira, es que estoy viendo aquí muchas preguntas son casi lo mismo. Aquí si llevas batas porque no tienen más, batas plastificadas, ¿cómo se pueden limpiar de un paciente a otro? Vale. Bueno, plastificadas o estas mismas verdes de quirófano Sí. que te pones encima y todo esto. A ver, entendemos que llega un momento que lo ideal no es posible, ¿no? De tener EPIs desechables e ir tirando en cada paciente o a lo mejor, no sé, no tenemos acceso a todo. Entonces, yo digo cosas que he visto, pero no puede ser considerado como una recomendación oficial, ¿no? Cosas que he visto. Poner debajo la bata impermeable, la más gruesa, y poner encima una más ligerita que hay como de quirófano, que suele ser verde o azul y es más ligera. Y lo que van haciendo los compañeros es tirar la externa, como una capa externa. Y la de debajo se la dejan puesta casi todo el turno y van desechando esa más ligerita. Si no tengo opción de tener como esa capa de ir desechando, lo que también he visto, que ya os digo, esto no es una recomendación oficial, que lo oficial es desechar cada EPI que sea de ese tipo. Lo que he visto es, hay gente que coge lejía en un pulverizador y se echa la lejía. Llevad cuidado que no vayáis a caer la lejía en mucosas, que también lo he visto, que hemos tenido que atender a alguna compañera en alguna residencia que limpiando el EPI, porque la pobre encima no tenía más EPI, encima se ha salpicado.
Y también he visto otros compañeros pues, que lo que hacen es que si tienen 2 o 3 batas, lo que hacen es que se quitan alguna, la ponen en una solución con agua y jabón, la tienden y luego las van como cambiando. Van haciendo así. A lo mejor lo más cómodo igual es lo del spray y dejar que se seque un poquito. O, otra opción, coger toallitas de las desinfectantes o lejía y pasarla por la zona. Lo único malo es que al final, a lo mejor con las toallitas, si no las has sumergido, no tienes la claridad de que hayas pasado por toda la superficie supuestamente contaminada. Entonces, esas mismas batas verdes, por ejemplo, las de tela de quirófano, si tienes 10, de uno para otro se pueden lavar y sirven. De tela de quirófano. Yo las que he visto no han sido de tela, ha sido del tejido este más finito, que es casi transparente, y esas son las que iban tirando. El problema de esas batas es que el tejido llega a ser tan finito que cuando la vas lavando veréis que empiezan a salir agujeritos y zonas que protegen poco. Entonces habría que llevar cuidado y también depende del fabricante de la bata, porque imagino dependerá mucho del grosor. Sí he visto, ya os digo, para ser sincero, sí que he visto la reutilización, pero tenéis que también ser cuidadosos con cómo lo estéis reutilizando. Y ya os digo, o lo sumergís o he visto la pulverización con una pistolita de estas de cualquier spray. Manolo, perdón un segundito. ¿Te importaría dejar de compartir la pantalla porque si no te vemos en chiquitito? Ah, vale. Es que así, cuanto menos se me vea, menos soy. A ver, voy a dejar de compartir. Y yo creo que hemos hecho preguntas... ¿Sí? A ver, dejar... ¿Ahora? Correcto. Ah, perdón. Como somos muchos y más o menos las preguntas han sido resumidas y todas en el mismo línea, si os parece, y lo intentamos hacer de forma ordenada, sin pincharnos unos u otros, abrimos todos los micrófonos y hacemos preguntas que queramos a Manuel, pero sí os pediría que intentáramos ser un poquito ordenados porque si no el lío puede ser la leche. Vamos a intentarlo, ¿vale? María, si puedes, nos desconectas a todos y nos abres los micrófonos, o cada uno en su micrófono que se lo abra. Bueno, mientras vais abriendo micrófonos, creo que lo suyo sería ir cogiendo también, que intentaremos hablarlo con Paco, hacer desde el colegio y a lo mejor desde el consejo, un archivo de preguntas frecuentes. Porque por lo que voy viendo por ahí, por los sitios y las preguntas de muchos, pues creo que las dudas de uno son las dudas de todos al final, porque todos nos enfrentamos casi al mismo problema y a la misma realidad. Y a lo mejor sí que se podría crear, como hace el Ministerio en algunos ámbitos, un archivo de preguntas frecuentes. A lo mejor el consejo, Paco, sería una buena idea y que antes de volvernos locos buscando en otros foros, la gente vaya a ese archivo de preguntas frecuentes y a lo mejor encuentren la respuesta, porque casi todos pues, nos enfrentamos al mismo problema. Yo, el que has dado, el primer consejo que has dado nada más empezar tu charla, que ha sido el no fiarse de cualquier cosa, sino irse a organismos oficiales, es lo más importante. Entonces, desde el consejo, que lo conozco y aquí hay más presidentes también escuchándonos, se está trabajando y muy duro y a una marcha increíble, no lo podéis imaginar. Hacer caso a organismos oficiales, y no voy a decir que 100%, pero el consejo también, aunque se puede equivocar, pero lo que el consejo dicte, os puedo asegurar que está súper consensuado. Entonces, pues quizás sea el mejor mecanismo para ir trabajando. Seguro. Si queréis hacer preguntas, tenéis que abriros vuestros micrófonos. Manuel, ¿me escuchas? Sí. Vale, yo te quería, bueno, primero agradecer porque estamos perdidos, con miedo, y es mucha la gente que llama y tiene dolor y quieres estar, pero tienes más miedo tú que ellos. Entonces, gracias porque al menos para mí ha sido súper aclaratoria. Tenía 2 preguntas que hacerte. Mira, nosotros vivimos en una zona, bueno, yo vivo en Alicante, entonces aquí hace muchísimo calor, pero muchísimo calor que ya estamos en manga corta. Entonces, claro, yo llevo, bueno, como no he conseguido nada, pues me he comprado un chubasquero entero de 2 partes para poder protegerme hasta arriba y luego la máscara y, bueno, las cosas que había. Lo único que no he encontrado son las FP que todavía están llegando. Entonces, claro,
¿Y qué hacemos con el aire acondicionado, que ya has comentado, cuando llegue el calor? Porque aquí ya estamos en un momento, pues que incluso pues yo el otro día atendía a unos pacientes de urgencia y claro, con el equipo de plástico, digamos, que llevaba, pues claro, ya hace calor. Pues dentro de un mes no me quiero ni imaginar qué vamos a hacer para... Yo tenía las ventanas abiertas, no sé ni siquiera si lo recomiendas por esas corrientes de aire. ¿Y qué hacemos con el aire acondicionado, ¿no? Los que ya estamos pasando calor en este momento. Vale, a ver, lo del aire acondicionado, lo del calor lo vamos a sufrir todos porque nos va a quedar protección de COVID. Yo además he vivido en mi guardia tener que llevar casi 2 horas y media de EPI puesto y mi compañero médico marearse del calor que sufrimos con un EPI en paciente intubado, ¿no? Recomendación. A ver, lo más sencillo sería poner el aire acondicionado y cuando llegue el paciente apagarlo, ¿no? Intentar ver si con esa mejora de temperatura a lo mejor te aguanta un poquito y cuando el paciente se vaya esperas un poquito, partículas caen relativamente pronto, ¿eh? No pasan 50 horas, caen relativamente pronto y entonces luego ya pues limpias suelo. Eso sería lo más recomendable. Lo del aire acondicionado tampoco puedo decir que sea como una recomendación así muy necesaria, ¿no? Al principio pusieron que sí que lo utilizáramos, luego que no y así. Entonces, de momento que estamos teniendo ahí lluvias, pues yo esperaría un poquito. Si llega el momento, pues yo, lo que te digo, pon el aire acondicionado de manera intermitente y sobre todo intenta que los flujos donde está el paciente dentro no esté puesto. Vale, y sobre dejar la ventana abierta o no, ¿es recomendable dejarla todo el tiempo abierta o vas a generar esos aerosoles que tanto quieres evitar y a lo mejor es mejor cerrarla y abrirla solamente cuando se vaya al paciente? A ver, yo con esto he tenido ya varias discusiones y no quiero entrar como en debates porque al final uno cuando tiene estas épocas tiene que coger, o sea, si se pone una norma pues tenemos que cumplirla porque si no crea más dudas. No tengo claro el tema de la ventilación externa, porque realmente no sé por qué afecta al COVID directamente. Cuando las partículas caen al suelo, aunque tenemos debates con los expertos del ministerio, realmente recomiendan 5 minutos de ventilación al día, pero sí que no tiene como lógica que abra una ventana y genere aerosoles si está el paciente dentro. O sea, el paciente va a generar su propio aerosol, lo que no quiero es que esté yendo a todos los sitios. Por eso un poco la lógica dice, si el paciente lo genera y a 1,5 metros de ese paciente cae al suelo, no lo muevas, porque así por lo menos tienes claro cuál es la zona sucia. Lo que no quiero es que la zona sucia empiece a ser una pared, un cuadro, el interruptor de la luz, porque la corriente ha favorecido que el aerosol se mueva. Vale, Entonces, vale. yo por eso cuando discuto con los del ministerio digo, ¿pero para qué ponemos el aire acondicionado? Yo no tengo claro cuál es la turbulencia que está generando. Igual que lo de la ventana, puede ser el mismo efecto que el del aire acondicionado. El aire va a entrar y va a hacer ciclo. Y remueve todo. Vale. Por eso, yo, por ejemplo, en mi unidad, nosotros cuando trasladamos un COVID positivo, no sé qué, no se pone nada. Dejamos que los virus caigan y con eso sabemos, por lo menos intuimos, dónde es la zona sucia. Vale, última pregunta. Nos está costando mucho encontrar todo tipo de material, ¿vale? Y el dinero que entiendo cuesta, porque yo al menos no voy a subir la consulta, si acaso bajarla. Y entonces, claro, ¿qué tipo de mascarillas le damos al paciente con la falta en el mercado en este momento de mascarillas y el precio que tienen? Porque al menos aquí valen 5 euros las que he encontrado, las buenas, valen 5 euros cada una, la del paciente y la mía, obviamente. Y aparte del dinero, la capacidad de encontrar todas las que necesitas, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos darías ante la mascarilla que le vamos a ofrecer a los pacientes que no la tienen? A ver, Manolo, perdón un segundito, por favor. Os rogaría a todos que silenciarais los micrófonos hasta que vayáis a hablar, porque se oye muchísimo ruido de fondo. Gracias. Vale. El paciente solo tiene que llevar una quirúrgica, ¿vale? El paciente no tiene que llevar una FP2 ni nada. La FP2 la tienes que llevar tú como profesional para protegerte en el caso de que el paciente sea subclínico, que él no lo sepa y que en algún momento pueda señalar esto. Con lo cual, el paciente, una quirúrgica básica. Una vez que el paciente lleva esa quirúrgica, además le dice, no, llévesela porque eso para ti es un elemento sucio y encima lleno de aerosoles. Con lo cual, lo mandas a su casa con la mascarilla ya que la tire él en casa. Así que eso por un lado. Y nosotros con una FP2 en principio es suficiente, ¿vale? Si tenéis
profesionales que colaboran en vuestra consulta y van a entrar en contacto con el paciente, pues seguramente también deberían de llevarla. Ahora, sobre el problema que está ocurriendo con el abastecimiento, yo creo que ahí Paco o el consejo deberán de ser más, o sea, son los que deberían de responder más ahí. Sí que viendo cómo está el mercado de competitivo y casi de agresivo, creo que el problema hay que solucionarlo en grupo, porque si nos ponemos cada uno a buscar un distribuidor individual, va a ser una locura. Seguramente encima van a aprovechar la necesidad para aprovecharse económicamente, porque se están disparando a 3 y 4 veces el precio habitual. Con lo cual, creo que los colegios con las autoridades correspondientes y el consejo con las autoridades correspondientes, al final encontrarán las mejores soluciones. Porque es que si no va a ser un problema, no sé, estamos en un mercado ahora muy ansioso por conseguir mascarillas y va a ser difícil que cada uno de manera individual pues tengamos acceso a una mascarilla a un precio razonable. Pero eso imagino que será más Paco el que tengan claro pues, cómo están abordando este tema. Ya he oído que el Consejo estaba también trabajando en este tema. Gracias, Manuel. Manolo, gracias por la pelota que me has lanzado. A ver, mira, esto es muy fácil. Efectivamente, yo creo que todos y cada uno de los presidentes le ha hecho la misma pregunta al Consejo, a Mostazo. Se ha intentado, pero realmente es muy difícil. Primero hay aspectos legales que hay que salvar. Es decir, no porque seamos colegios, seamos consejos, se puede comprar. No es tan fácil. No somos entidad con capacidad de comprar determinadas cosas por aspectos legales. Pero el problema yo no lo veo ahí, porque yo personalmente, voy a hablar por mí, para no mojar a nadie, me está moviendo con muchas casas, con distribuidores particulares, encontrando precios muy asequibles. Pero imagínate que yo cojo y digo, venga, voy a poner un ejemplo, voy a comprar mascarillas para los colegios de Murcia, que es mi colegio, pero ¿cómo las reparto después? No tengo capacidad organizativa para poder ni yo ir a repartirlas, porque tendría que ser a todos y cada una de las consultas de cada colegiado, pero tampoco puedo obligar a los colegiados a que vengan al colegio a recogerlas, porque estoy generando un movimiento de personal. O sea, es difícil, se está viendo desde el Consejo, se está estudiando mucho, asesorado efectivamente por el abogado, pero es que es muy difícil, muy difícil. Es más fácil, como se está haciendo, decirle a las casas comerciales, oye, somos muchos, no abusar, poner unos precios más o menos como estaban antes, pero es que tampoco dependen de ellos, porque hablas con las casas comerciales y te dicen, mira, yo sé el precio que está hoy, pero mañana no. Esto es una subasta. El que antes suelte las perras es el que se lleva esto. Hoy me puede costar 0,20 y mañana me puede costar 1,5. Y es así de claro. Esto es una guerra. Y tonto el último, así de claro, aunque sea feo la exposición. Si desde el Consejo se aclara que todos los colegios intentemos ayudaros, cosa ardua, difícil, desde luego lo haremos. Ya se está intentando hacer, pero es que es muy difícil, muy difícil. Bueno, como decía un poquito Paco, ¿no? Pensad que es muy triste, pero a veces en las guerras, en la epidemia y en las crisis hay gente que le interesa y sale favorecido y aprovecha esos momentos pues, para enriquecerse. Y bueno, aquí lo hemos visto menos, pero en otros contextos es el día a día. Y en este caso, pues el material o el bien que más falta, pues es el que se emplea para subirle los precios y cada uno pues aprovecha la situación. Hay gente más generosa y hay gente pues más comercial, ¿no? Y es triste, pero es que es así. Hola, buenas. Buenas. Hola, buenas. Mira, yo soy de Málaga, no soy de la zona vuestra y demás, ¿no? Referente al tema del material, yo siempre estoy de acuerdo con lo que has dicho, porque yo también soy sanitario, soy enfermero también, y siempre, por desgracia, en las crisis siempre va a haber este problema de intentar las casas comerciales, porque muchas veces las casas comerciales comentan de que es que la están encontrando un precio más elevado. Pero claro, ellos no van a renunciar nunca a su porcentaje de beneficio, que muchas veces los compañeros dicen, claro, nosotros venimos muchos años trabajando con casas comerciales, somos fieles a ellas, y ellas pues nos dejan abandonar en el sentido de que no van a renunciar a sus beneficios, como es normal, como son empresas que quieren obtener sus beneficios y está claro que ellos no van a renunciar. Lo que sí no debemos caer, que he escuchado a una compañera
la de Alicante, decir que ella en todo caso no va a subir los precios, incluso bajarlos. Eso sería absurdo en este momento. No podemos hacer una competencia desleal entre nosotros mismos para intentar recibir más pacientes, porque la situación económica está mal en todas las casas, es comprensible. Pero nosotros lo que no comprendemos es que estamos recibiendo un incremento en nuestros gastos de alrededor de un 15, un 20%, incluso más, en adquirir suministros y además distribuir suministros EPI a estos pacientes, clientes, de caer en la tentación de intentar hacernos daño más de lo que estamos dañados, en intentar hacer una guerra comercial entre nosotros, a ver quién pone más barato el tema de las consultas. Yo al revés, yo apelo al sentido común y creo que deberíamos provocar un pequeño incremento y hacerles conscientes y partícipes a nuestros clientes de que eso es necesario, porque estamos gastando una serie de elementos que antes era innecesario y que ahora pues, tenemos que vernos la obligación, tanto para la seguridad de ellos y la nuestra, de tener estos productos a un elevado precio, ¿no? Entonces, pues estamos en una situación que ha comentado el compañero Manuel, que es una situación totalmente desconocida, incluso en el mundo sanitario, que estamos acostumbrados a los hospitales a trabajar con ellos, y tenemos que adaptarnos. Esto no es una cosa que se va a ir en 1 y 2 meses, esto va a ser para largo, hasta que no se empieza a acostumbrar a conocer cada día más el tema del virus y tener vacunas y estar expuestos, porque la mayoría de nosotros creemos que estamos expuestos a estos virus y estamos desarrollando anticuerpos. Y es como la gripe. En su época, en la Edad Media o en el año de 1918, tuvimos una gripe española que mataron a millones de personas. Y ya, por suerte o por desgracia, pues ya hemos acostumbrado a convivir con ella. Y esto es una cosa que se va a quedar aquí, que seamos conscientes de ello, que tenemos que trabajar teniendo en cuenta de que este siempre va a estar aquí y que tenemos que protegernos y que tenemos que seguir con unos protocolos muy estrictos y garantizando entre todo la seguridad del cliente y nuestra. Así que nada más. Intentemos convivir con ellos y sobre todo que nos sirva para una cosa, que no estemos solos, que estemos unidos, cada vez compartir más información, ayudarnos uno al otro. No cree que esto estamos en nuestras propias consultas y que ahí cada uno pueda hacer lo que quiera, ¿no? Intentemos ayudarnos entre nosotros y siempre apoyarnos y compartir la información, que es fundamental para controlar esto. Compartir información, ¿vale? Pues nada, un saludo y ánimo, y que de esta se sale como de todas las crisis, ¿eh? Cueste más, cueste menos. Gracias. Hola, muy buenas. Me llamo Adelina y vivo en Lorca. Y lo que podría ser interesante y quería compartir con vosotros es que algunos ayuntamientos están repartiendo los buzones, mascarillas y guantes. Así que podemos decirle al paciente, si no tiene su mascarilla, que revise el buzón a ver si ha recibido el equipo de protección ellos ya y lo pueden traer a la consulta. Gracias, Adelina. Ahí lo único malo es que los ayuntamientos están siendo como muy caóticos, ¿no? Entonces, hay sitios que sí se hace, hay sitios que no. Yo creo que esto está generando un problema social de inestabilidad, porque la gente ve unas medidas del ministerio, ve al presidente del gobierno diciendo unas cosas, luego ve al consejero local diciendo otras, luego ve al del ayuntamiento haciendo otras, y creo que estamos haciendo muchas guerras con muchas normas. Sí que es verdad que si el paciente la tiene, lo mejor es que la traigan. Y lo suyo sería que en un tiempo prudencial pues tuviéramos disponibilidad en centros de salud y farmacias para dar a la población general mascarillas quirúrgicas. Yo creo que esa la gran medida que nos puede ayudar a quitar algo de confinamiento es el lavado de manos, mascarillas quirúrgicas para poder salir a la calle un poquito más, y la vacuna, que eso es el gran sueño que tenemos todos los sanitarios, de que alguno de los equipos de investigación saque una vacuna que nos proteja a todos, y que eso sí que nos permitiría pues acabar con este confinamiento. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, buenos días. Lo primero, muchísimas gracias, Manuel, por la charla, súper instructiva, y muchas gracias también al Colegio de Podólogos de Murcia por estas charlas que están manteniendo a lo largo de estos días. Mi pregunta es, como se nos está poniendo tan complicado proveernos con todos los productos desechables, batas, gorros, todo esto, ¿qué opinión tenéis de usar la bata de tela de toda la vida, de ir a las prácticas de anatomía y, no sé, rociarla a lo mejor con lejía también o algo así?
es que veo que no encontramos nada por ningún lado. Gracias. Vale. A ver, yo el único peligro que le veo a la bata de tela es que sí es un material que absorbe el material. Es decir, es un tejido que las gotitas al final se absorben. Se hace como si fuera un efecto esponja, ¿no? Entonces casi, si tuviera que inventarme un EPI, porque no tuviera casi, creo que la compañera que buscó por ahí con un rollo parecido a un chubasquero, creo que me parece más útil porque al final sé que ese material no se va a absorber y no me voy a entrar en contacto con él. De todas formas, entrar en contacto con él en la piel no sería lo peligroso, que como hemos hablado, mucosas, ¿no? Si luego me lo quito con cuidado, sin hacer aspamiento y lo lavo, pues bien. Pero me parece más incómodo de limpiar una bata de algodón o una bata de tela normal que algo que sea impermeable. Por eso casi todos los equipos de protección tienen la tendencia a ser impermeables para que la gota no se absorba. O sea, mejor algo más bien tipo plástico que tipo tela algodón. Sí, Por su absorción. claro, lo único malo que el plástico, cuando lo llevas muchas horas, pues como también decía la compañera, empiezas a sudar y por eso hay batas que en la parte de atrás las tenemos abiertas, ¿vale? O no están cerradas herméticas, como si fuera un mono entero o como si fuera... Porque al final cuando llevas horas con una bata de plástico y pasas calor y empiezas a sudar. Claro. Pero sí que es verdad que la protección al ser gotas húmedas, si el tejido absorbe, pues parece que es un poquito más difícil de gestionar que si lo haces con algo que no absorba. Hasta el punto, por ejemplo, de cuando llevamos los EPIs y consideramos que hemos tocado una zona sucia, la recomendación, que eso no lo hemos comentado antes, pero creo que es importante, la recomendación es coger una toallita o hidroalcohólica o lejía y frotar la zona que creíamos que se había contaminado, porque imaginaos que el paciente me estornuda o lo que, no sé, cualquier cosa, ¿no?, que haya pasado, pues entonces limpiar la zona. Pero eso te lo permite con un tejido impermeable. Con un tejido permeable es más, lo veo más complicado. Podría ser incluso lo que decimos, una falsa apariencia de seguridad. Exacto, eso sí que hay que evitarlo, porque que era un poquito la charla. Si veis, si gestionamos aerosoles, gestionamos muy fácil el virus. Es un virus muy fácil de eliminar con alcohol a bajas dosis, con lejía a bajas dosis, que no se transmite en las manos, no tenemos otro tipo de contagio, solo por mucosas, con lo cual, si protejo mis mucosas y evito la salida del aerosol, ya tengo el virus gestionado. ¿Vale? Entonces, por eso hay que intentar evitar eso. La gente a veces se pone un guante y se cree que ya está protegido, ¿no? Es que con el guante usted está tocando los sitios, está llevando el virus. Si es que sí, además se ve a diario cuando vas a las compras y esto, que la gente se cree que el guante es algo radiactivo, es acero puro que no te va... Sí, eso sí que se ve a diario, que no se sabe usar guante. En las compras sigue siendo en productos que tocamos, tipo fruta, ¿vale? Entonces, ahí sí que, recomendación personal, cuando vayáis a un supermercado, optar por supermercados que os dan ya la fruta con un fil. Claro. Porque así evitáis que nadie la haya tocado antes. Cualquier cosa que venga envasada, y si queréis, no sé, tenéis personas de riesgo en casa, pues a lo mejor cuando llegáis a casita, pues limpiar un poquito los productos por fuera, que suelen llevar un envase que es totalmente resistente, y así evitáis riesgos. Lo que nos da más peligro es con las personas mayores, como todos sabéis, y muchas de esas personas sí que son nuestros pacientes diana por la quiropodia y así. Y esos son los que creo que a los que tenemos que explicarle muy bien que nuestro centro es un centro con grandes medidas, que lo está protegiendo a él y que le vamos a dar una asistencia con seguridad. Que si ocurre algo no va a ser de nuestro centro y que continúe con sus tratamientos de manera más o menos segura. Perfecto, pues muchas gracias. Yo me gustaría mojarme, me vaya a perdonar todo, mojarme un poquito. Cada uno en su consulta es muy libre de abrir, cerrar y lo que quiera, pero en el momento que estamos ahora mismo, el consejo que da el Ministerio es que estemos cerrados, por eso hemos pedido los ERTES, y que solamente se atiendan urgencias. Vuelvo a repetir que esto es muy de cada uno, pero mi opinión es que la urgencia no es que un paciente me llame, es que hace 2 meses que no he ido a tu consulta. Eso no es una urgencia. Una urgencia es tratar procesos infecciosos, el manejo de cura y de heridas en determinados pacientes de riesgo, tratamientos postquirúrgicos, es un proceso inflamatorio que ha salido de forma aguda. Esas son las urgencias, no el que me llamen y diga, oye, es que llevo 2 meses y necesito que me veas. Bueno, pues es lo que hay. O sea, hoy día tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Lo digo porque tengamos cuidado con abrir las consultas a cualquier cosa y haber pedido un ERTE.
No sé si me he dejado lo que quiero decir. Si pedimos un ERTE y estamos cerrados, solamente estamos abiertos para urgencias, no para cualquier cosa. Cuidado que no nos registren y nos puedan sacar algo, nos puedan multar. ¿Cómo tienes un ERTE y estás abierto? Yo ahí, Paco, complementando un poco con lo que dices, sumaría los pacientes con problemas de queratina que causen dolor. Es decir, ya sea elomas o callosidades que sí que empiecen a subir el nivel de dolor o onicodistrofias que causen dolor. La parte estética, ¿no? de tener los pies pues sin queratosis, la quitaría, pero sí que sumaría la pregunta de dolor. Y... No pretendía poner yo las pautas, ni muchísimo menos. O sea, te he dicho lo que se me ha ocurrido buenamente ahora mismo, ¿vale? Pero claro, que cada uno sabe cuáles son sus urgencias y que en un momento dado, que lo que yo quería poner es que no vale todo. Por abrir la consulta, que todos estamos deseando abrirla, pero que no vale todo y cuidado con los ERTES. Es lo que quería... Sí, te entiendo que hay que ser prudente. Quizá a lo mejor hasta el 26 tenemos confinamiento. Yo creo que vamos a seguir con confinamiento y que poco a poco, creo, en mi opinión, el confinamiento social existirá, pero poco a poco irán dejando que las actividades comerciales, las actividades sanitarias vayan con estas recomendaciones abriendo, ¿no? Imagino que poco a poco nos dejarán, porque es lo natural, ¿no? Si esa es la idea que trataba de transmitiros también un poco, que no esperéis a que esto cambie para volver a adaptaros a esta situación y aprender a trabajar en esta situación y dar esa sensación de seguridad a los pacientes, que es lo que están buscando también, porque ellos también tienen miedo y vuestros compañeros, auxiliares, recepcionistas, lo que tengáis, pues también tienen miedo, como es normal. Yo quería comentar que al final, como no encontraba nada que me llegara antes de mayo o junio, pues me puse en contacto con un paciente que era carnicero, que siempre llevan estas batas plásticas, y tuvimos la idea de llamarlo y conseguimos el chubasquero para mí y para mis dos podólogos que trabajan conmigo, para darles seguridad también en una ferretería. Al final, que también podemos contar con sitios que no son casas comerciales nuestras para cosas extremas, que cuando lleguen las batas genial, pero yo de momento tengo las dos partes de chubasquero, que es un poco para ir a la montaña, que realmente es para hacer senderismo en días de lluvia, pero que sí que te protege. Yo en este momento, hasta la charla, me estaba limpiando con un spray con lejía después de cada paciente sobre el chubasquero, porque no le hace nada con esa dosis diluida. No sabía exactamente la dilución, pero bueno, he echado un chorro de lejía en el agua y a mí me ha servido la ferretería. Lo digo como un arma más, que no solo hay casas comerciales para este tipo de cosas, ¿no? Y que además me costó 13 euros el mono, cada mono de cada uno de mis trabajadores. Entonces es bastante asequible si no lo tienes que cambiar cada paciente, obviamente, pero bueno, que contaréis también con otras cosas que no son solo casas comerciales. Yo, de todas formas, retrocediendo un poquito los pasos, si os acordáis la diapositiva que puse, los 3 EPI básicos que os recomendaba, no entra la bata, ¿vale? Si la tenéis, genial. Pero acordaros, el paciente genera aerosoles, me parece imprescindible que lleve una mascarilla quirúrgica y yo tengo que proteger mi mucosa con las gafas de protección, con una pantalla y con los guantes. Los guantes sobre todo porque voy a tocar cosas y luego me puedo tocar yo. Pero la bata no la consideramos en un paciente sin síntomas, con su mascarilla, no creo que genere la condición de puedo o no puedo actuar con seguridad, ¿vale? Cuando acabéis, si no habéis tenido bata, sí que os recomiendo llegar a casa, como ponía en la diapositiva, de llegar a casa, quitar con cuidado la ropa, ponerla a lavar con un ciclo de agua caliente y pegaros una ducha. Agua y jabón, con eso ya eliminaríais el resto de aerosoles que tuvierais. Lo que sí que es importante, que cosas que toquéis no lo llevéis a gran cosa. Y por eso los EPI básicos son gafas, pantalla de protección si quiero para complementar, o la pantalla si no quiero ponerme la gafa, la mascarilla de filtrado, que esa sí que es imprescindible, y los guantes. O sea que no nos obsesionemos ahora con la bata. Vosotros no vais a hacer a un paciente intubado, COVID positivo, una nebulización, que eso ya es como decir, bueno, aquí tenemos un riesgo gigantesco. Sí, de todas formas, yo, Manolo, en esta cosa, no sé, es poner la nota discordante, como siempre hago, no sé por qué. En mi casa puedo utilizar lo que quiera.
Nadie Claro, nos va a decir claro. nada. Pero no tenemos que olvidar que somos centros sanitarios y que no se puede usar cualquier cosa. A ver, ahora mismo hay una frase muy chula que dice que en época de guerra cualquier trinchera es buena, pero que no se nos olvide que cualquier cosa no vale, que luego tenemos cualquier problema y te pueden decir, ¿y usted por qué ha usado esto? Si no está autorizado. No quiero decir que lo del carnicero esté mal, pero que tengamos cuidado con las cosas que ponemos, porque por ejemplo los plásticos, que es donde más se queda el bichito, pues determinadas mamparas o determinadas pantallas son de acetato puro y duro y ahí es donde peor se puede poner. Entonces, que ojito con lo que podemos comprar o adquirir, que no esté marcado CE, que tampoco es de la Comunidad Económica Europea, porque ahora los chinos ponen China Sport CE y no es autorizado en España, en la Comunidad Económica Europea, como le ha pasado a estas mascarillas. Ya. Ahí lo único que ha habido un cambio en el ministerio mismo de enfoque sobre este tema, y es que no es lo mismo poder elegir tener un producto oficial y tener disponibilidad que no tenerlo, ¿no? Que es la situación que no hemos visto. Por eso el Ministerio hasta crea una sección de cómo fabricar mascarillas, ¿no? Porque hasta ellos mismos son conscientes de que a todo el mundo le gustaría protegerse, pero a veces no tienes esa opción, ¿no? Entonces, claro, en la medida de lo posible, si puedes elegir, eliges siempre una protección oficial. El problema viene cuando no te dejan elegir porque es que no tienes disponibilidad en el mercado, ¿no? Entonces, claro, yo soy el primero. A mí me toca muchas veces en mi ámbito dar sesiones de seguridad. Yo soy el primero que la seguridad no se negocia, ¿no? Pero claro, el problema es cuando no puedes elegir tener la seguridad, que es el contexto tan extraño que hemos vivido todos, ¿no? Que es que no hay en el mercado ni para las mismas instituciones públicas. Y así, entonces, llevan mucho cuidado y por eso soy también de mucha prudencia. Siempre que hagamos algo, como dice Paco, fuera de lo que estaba diseñado para eso, que no tengamos una sensación de que tenemos seguridad y que estamos al 100%. Es una medida paliativa, pero no tenemos claro cuál es el efecto protector. Bueno, lo que sí es cierto es que como muchísimos compañeros estarán o estaremos sin las EPIs suficientes, entonces pues casi que no podemos abrir. Aunque estemos ahí para la urgencia y hagamos lo que podemos por la persona esta que necesariamente tiene que venir, pero sí que es verdad que todavía yo veo que yo quería hacerme una ilusión de que se podía medio empezar, pero yo veo que todavía va a faltar un poco, bastante, para poder empezar en condiciones, ¿no, Manuel? ¿No crees tú eso? A ver, a lo que esto no son datos oficiales y así, a lo que yo llego están empezando a haber más disponibilidad de mascarillas y menos estrés en los mercados, quitando el anterior estrés, que es que no había nada. Está empezando a haber algo más de disponibilidad. Sí, pero no como para poder tirar como cuando estamos en un hospital, que es, te lo pones y te lo quitas para cada persona, te lo pones y te lo quitas, pero claro. es que realmente eso no lo piensa que esto no es lineal, ¿no? Va como en ciclo. Cuando empezó esto, hubo un aumento de toda la demanda hospitalaria y entonces, claro, nos cargamos todo el mercado. Cuando ahora los hospitales están servidos, los servicios públicos están servidos, ahora cuando se abra un poquito el margen a las consultas privadas, pues vosotros, fisio, odontólogos, ya os digo que habrá un primer momento que se abrirá el mercado, todo el mundo va a intentar hacer acopio de material y va a haber como una segunda ola de que hemos colapsado de nuevo un poco el mercado. Porque además, como todos tenemos miedo, pues ya llega y dice, bueno, pues ponme un pedido más grande porque al final así es más fácil que tenga disponibilidad. Y por eso vamos viendo como oleadas. Nosotros, bueno, con los compañeros lo hemos visto, que hasta los que estáis de diferentes comunidades, ha habido competitividad entre las comunidades y ha habido comunidades donde han tenido problemas reales de falta de EPI. Aquí en Murcia hemos tenido suerte, porque realmente, bueno, los que estamos en unidades especiales no hemos tenido escasez. Quizá a lo mejor no hemos tenido los EPIs idóneos, quizá a lo mejor no hemos tenido pues lo que más nos gustaría, porque luego cuando aprendes a utilizar los EPIs, pues hay unos mejores y otros. Pero creo que sí que habrá una fase donde abrirán la mano a que cualquier consulta pueda comprarlo y hasta que el mercado acumule, ¿no?, nivel suficiente para que todos podáis tener EPI, pues pasará un tiempo. Lo de abrir o no abrir, como decía Paco, cada uno en su casa tiene que tomar sus decisiones, cada uno tiene que
buscar la manera de solucionarlo. No sé si es el momento de ser más solidario y a lo mejor los que estáis en una misma zona, pues a lo mejor ser inteligente y en lugar de abrir una mañana para ver solo a dos, pues a lo mejor alguien puede acumular los pacientes de uno y os vais rotando. Eso ya, la creatividad y la manera de solucionarlo, pues no sé, estas épocas son las que nos tienen que llevar a eso. Sí, es verdad que hay un antes y un después en todo este trabajo. Estamos acostumbrados a trabajar de una forma y a partir de ahora vamos a cambiar totalmente la forma de trabajar. ¿Por qué no plantearnos como hacían o hacen los farmacéuticos, un podólogo de guardia? ¿Por qué no? En situaciones como esta. Por zona. Tenemos que ser un colectivo todos unidos, no tenemos que mirar de al lado a ver cómo podemos fastidiarlo. ¿Qué es difícil? Pues sí, pero esto nos va a enseñar mucho esta situación. Sí. Bueno, pensad que esto ha sido tan grave a todos los niveles. Nosotros en la universidad nos han obligado a suspenderlo todo y tenemos a todos los alumnos de todos los cursos cabreados y buscando pues soluciones, ¿no? Al final, nuestra sociedad va a tener que aprender a vivir con este tipo de situaciones. Esperemos que sean espaciadas, pero lo que marcan los expertos no va a ser eso. Lo que marca es que cada vez vamos a tener un nivel de pandemia más alto, vivimos en un mundo muy globalizado, se pasan las pandemias muy rápido, con lo cual lo que tenemos que hacer en estas situaciones es aprender a gestionar estas situaciones. Y estar más preparados por si llega. Sí. Javier, ¿has dicho algo? Javier Serrano, Javier. ¿has dicho algo? Perdón, me ha parecido que quería... No. Javier, cuando hables para ya dar una sentencia. No, yo daros las gracias por la charla. Hay mucha gente que se ha quedado fuera y, bueno, como sé que el colegio lo va a compartir, creo que es una buena opción. Al final hay polémica en el sentido de qué pacientes ves y qué pacientes no ves. El criterio, como decís, tiene que ser el del propio profesional, pero, vamos, hay que ser coherente. Lo que no puede ser es si tienen dolor, si tienen molestias, tendrás que verlo. Y no tiene más sentido. Sí que tenemos que ser, como de esto, aprender y ser más profesionales y más sanitarios. Que para eso nos han medido en el epígrafe de que somos sanitarios, que somos personal de urgencia. Entonces, pues tenemos que estar para esto, tenemos que ser más efectivos en todo lo que estamos haciendo. Respecto a lo que comentaba alguno de, bueno, tenemos que bajar los precios, no creo que tengamos que bajar los precios. Obviamente nos va a costar todo mucho más trabajo. No vamos a ver la misma cantidad de pacientes que veíamos antes, porque supuestamente estamos solo viendo urgencias. Entonces, no creo que sea ese el criterio. Sí que vamos a vivir una situación mala, pero en todos los niveles. Entonces, pues bueno, como dices, intentar pasarlo lo mejor posible y lo más profesional posible. Bueno, eso siempre ha sido un debate histórico, no solo en la pandemia, sino ya previo. Pero también pensar que van a subir los costes de la asistencia a cada paciente, porque vamos a utilizar EPI, que antes era una mascarilla quirúrgica muy económica, y ahora está sumando a una FFP2, estás poniendo una pantalla, no sé. O sea que no es solo el menor flujo de pacientes, sino que al final el coste está... Yo creo que a veces el problema es que no lo explicamos bien. Creo que a veces lo que hay que hacer es contarle al paciente que no vamos a cambiar los precios, pero que sí que hemos aportado medidas de seguridad. Y es donde tenemos que dar nuestra imagen, es decir, esta consulta, al revés, explicarle la parte positiva. En esta consulta no vamos a subir los precios, aún así todos hemos incorporado unas medidas de seguridad para atenderlo a usted con más calidad y más seguridad. Y a veces la gente no entiende las cosas porque no se las hemos explicado. Ahora es el buen momento de dar calidad asistencial y que los pacientes tengan la idea de que van a una clínica, perdón por la expresión, de puta madre. Ese es el momento. Por eso es lo que os decía, que hablar con el paciente antes, contarle que estamos en una situación excepcional. Cuando él llegue, obligarlo a cumplir las normas. Porque si él ve que a mí me obligan a cumplir las normas, estoy yendo a un centro donde está cumpliendo normas. Y lo que la gente quiere ahora es normas y seguridad. Y quiere tranquilidad. Y eso es nuestra imagen. Y cuando llegue el paciente, no lleva usted la mascarilla, no es que no tengo, tome una mascarilla quirúrgica. Tiene que lavarse las manos o tome hidroalcohólica. Y no es voluntario, es obligatorio porque este centro tenemos que protegerlo. Y yo voy a llevar estos EPI, voy a llevar por seguir con la seguridad.
Y creo que esa es la parte que ahora nos puede dar una imagen reforzada, ¿no? De calidad y de que somos ordenados y de que somos escrupulosos con las medidas. Y que al final nadie tenga la sensación de que si se ha contaminado o se ha contagiado ha sido por ir al podólogo, al revés. Es decir, puedo ir al podólogo cuando lo necesite porque es un centro exquisito, ¿no? En el cumplimiento de las normas. Sí, de hecho yo al principio de todo esto pues tuve dos señores que estaban con ganas de hacerse una cirugía de uña y querían aprovechar que no iban a trabajar para hacérsela. Y bueno, pues rotundamente dijimos que no, claro, que hasta que no pasara todo esto no se podía hacer. Dice, pero bueno, como queriendo decir, si no se va a enterar nadie. En fin, que todo ese tipo de cosas pues no se han podido hacer y que la gente vea exactamente lo que comentas, que estamos donde tenemos que estar y que hacemos las cosas bien hechas, que no es por nuestro interés, que lo estamos haciendo por todos y para que todo vaya mejor. Bueno, pues alguna pregunta más. Le hemos dado bastante en la lata a Manuel, ¿eh? Has hablado, Manuel, no te quejarás. Yo puedo hablar mucho, pero luego cuando estoy con compañeros y con amigos, además estoy viendo a compañeras mías de promoción por ahí, que ¿sí? me ha hecho mucha ilusión, y un montón de vosotros que, pues bueno, esto del confinamiento no nos permite vernos y no sé, pues encantado. Ojalá que entre todos podamos solucionar esto pronto, que volvamos a la vida que teníamos tan bonita, que aprovechemos esto también para verlo así, que nos podamos dar besos y abrazos, tomarnos una cervecita, que las consultas funcionen también bien, que la gente pueda tener también ahí a todo lo que había hecho cada día. Y es una situación muy difícil para todos, es muy complicado, vamos a tener que ser muy pacientes, muy resilientes y aprender algo que no nos va a gustar aprender, porque nadie elige vivir esta pandemia, pero pues ahora, pues más que nunca vamos a tener que cambiar, ¿no? Y bueno, pues yo siempre que pueda echar una manito desde mi pequeño área de conocimiento, pues encantado y bueno, pues un abrazo a Paco, a Javi, a todos y espero que vayan bien las cosas. Si queréis, el resto de días nos falta responder lo del ozono, eso quiero buscarlo. Claro.